Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal, y yo soy Mauricio José Schwartz, les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme una semana más, una semana movidita y una semana donde, como digo, incertidumbre es el nombre del juego, porque el futuro, pues pinta casi como Juan Gris, ¿no? Se van a enojar conmigo los fans de Juan Gris, pinta como un pintor abstracto. Pero bueno, este es el mundo en el que te tocó vivir, en el que nos tocó vivir, y aquí es donde tenemos que sacar adelante las cosas. Así que muchísimas gracias por acompañarme, repito, y muchísimas gracias por estar conmigo. Eh, Hoy tenemos muchas cosas que hacer. Quiero adelantar dos cosas muy claras porque ya vi preguntas. No he visto lo que ha pasado en Davos. No sé qué dijo Milei. No sé qué dijo Sánchez, no sé qué dijo absolutamente nadie. Yo no entiendo a qué va Milei a Davos, ¿no? Si no eran los malditos globalistas hace una semana. No entiendo yo. Pero bueno, eh, esta no es nueva. Simplemente esta derecha reactivada, pues no tiene lógica, no necesita, no requiere lógica para poderse desarrollar, y lo está demostrando de una manera clarísima. Entonces hoy pues vamos a hablar de un montón de estas cosas que hoy nos, nos plantean los desarrollos, sobre todo de eso, de una derecha que me dicen todavía gente que dice, la derecha no existe. Ah, qué buen hombre. Entonces, ¿cómo se llama así cuando eres como Donald Trump, como Elon Musk, como Milley? Si izquierda y derecha no hay diferencia entonces entre ellos y, no sé, Nelson Mandela, ¿no? O la izquierda uruguaya, Frente Amplio, o yo. Soy igual a Elon Musk, ¿no? Igual de mala persona que Trump. No, derecha e izquierda sí existen, por supuesto, y lo que nos plantea la derecha es que tenemos que abordar una serie de cosas, porque lo que ellos tienen son esto que ya hemos mencionado. Creencia de gente pendeja. Lo que llamamos creencias de gente pendeja. Bueno, y precisamente porque estamos viviendo un mundo que exalta la mentira. Vamos a hablar muchísimo y por supuesto de Donald Trump en sus primeros 3 días, que auguran pues unos 4 años bastante horrendos, pero cosas que ha dicho él abiertamente, ¿no? España es un país del BRICS, pues no es un país del europeo, de la Unión Europea, pero si no sabes geografía y Donald Trump no sabe geografía, pues te da igual. Eh, que ganó por landslide, o sea, que ganó por paliza las elecciones, pues no, ganó por alrededor de 2 millones de votos, que no es verdaderamente mucho, ni se puede calificar de landslide o de paliza brutal, ni cosa por el estilo. Ha seguido diciendo que los países mandan a los inmigrantes delincuentes, sacan gente de las cárceles, los ponen en la frontera y les dicen, ve. Entonces estos van y, y hacen la vida imposible en los Estados Unidos, ¿no? Y cosas así. Es decir, miente con tanta alegría y celeridad, porque la velocidad de mentir de Donald Trump es verdaderamente impresionante. Puede decir más mentiras por minuto que casi cualquiera. Elon Musk más bien las tuitea, pero por lo tanto, pues, en tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Y aquí vamos a decir la verdad, sobre todo por algo que también es uno de los juegos perversos de los de no existe ni derecha ni izquierda. Es que la verdad no existe, es que nada es verdadero, ¿no? Eso de la verdad es pues como, no, filosóficamente no es viable. Mira, si estoy dando un bofetón te duele y eso es verdad. Y si no lo crees, pues vente por aquí un día y yo te doy el bofetón y ya me cuentas si no te duele. O sea, son juegos retóricos a los que no tenemos que hacer absolutamente ningún caso. Como siempre, les tengo que pedir su apoyo en Coffee, que ahora ya me pueden invitar a un café en Coffee, en PayPal, que es una donación por una sola vez, y en Patreon, que es una donación mensual.
porque a partir de ahora el apoyo evidentemente no va a ser solo a este canal, sino al canal que estamos preparando, lo hemos decidido, bueno, a ver cuánto tiempo. Si funciona el canal durará mucho tiempo, si no funciona durará poco tiempo. Cosas que sabemos, fue un esfuerzo que hicimos enorme, que desafortunadamente pues, no dio los resultados que yo quería, y ni hablar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué más me hubiera gustado que seguir con cosas que sabemos? Pero es un esfuerzo enorme que no tenía, ya olvídate de la cuestión económica, no tenía las suficientes visualizaciones como para justificar el esfuerzo. Si me pasa con esto mismo que hacemos aquí, cuando en la noche lo convierto en podcast, que ya lo tengo muy dominado y lo hago como en 20 minutos, pero es para 130, 140 personas que oyen esto en modo de podcast. Pues a veces digo, es que no vale la pena. No, pero no lo quites porque yo lo oigo en podcast. Y pues, mira, óyelo en YouTube sin la imagen, ¿no? Ya sé que no soy tan guapo, entonces eh, tengo que morigerar pues mis esfuerzos en YouTube, pero sí, efectivamente, eso sí lo podía decir. Vamos a hacer algo que se llamará Obscura Historia, que quiere decir historia oscura en latín, pero con la B suena más emocionante. Yo creo por el Atlas Obscura, ¿no? Y Obscura Historia, el poder y la muerte. Y es un canal dedicado pues a la relación entre el poder y la muerte, precisamente los poderosos asesinos o los poderosos asesinados, y el uso de la muerte como herramienta para el poder, como herramienta para la política y para un montón de cosas. Ya tengo preparados los primeros capítulos, estoy trabajando en ellos eh, y vamos a ver cómo va, pero si pueden apoyarnos, por favor, en Patreon, eh, con una aportación mensual, por pequeña que sea, de 1, 2, 3, 5 euros al mes, nos van a ayudar muchísimo porque esto va a implicar un trabajo adicional, no va a ser semanal. Tengo calculado que sea publicar cada 2 o 3 semanas un capítulo de Obscura Historia. Y me han preguntado ya sobre algunos personajes, van a estar todos, va a estar, eh, por supuesto, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato del César, la Brent Beria es probablemente el primer capítulo. Beria es una de las bestias más despiadadas y deshumanizadas que funcionaron como ejecutores y verdugos brutales en la Unión Soviética, pero también vamos a ir al pasado con Julio César o con Locusta, la envenenadora, ¿no? Y con una serie de personas, yo así haciendo una lista a bote pronto, tenía más de 50 capítulos, o sea que para 2 años ya lo que tengo de capítulos para Obscura Historia, el poder y la muerte. Y para ello necesitamos, por supuesto, que nos apoyen ustedes. Hoy vamos a ver cosas que sabemos. Y en cosas que sabemos vamos a tener uno de los personajes que más me interesan por su calidad de pionero. Lázaro Spallanzani, ese señor que ven ustedes allí de perfil, vivió vivió a lo largo del siglo XVIII. Y es previo a la revolución de la biología, está inserto dentro de la revolución científica, pero recuerden ustedes que primero pudimos ver cómo era el universo, luego ya empezamos a ver cómo era la Tierra. Y entonces esto la iglesia decía, no te metas con el universo, porque lo hizo Dios, tú no puedes estudiar. No, ya lo estudié y es que resulta que el Sol es el centro del sistema solar. ¡Ah! Bueno, ya, ahí déjalo. Pero vamos a estudiar la Tierra, nuestro planeta. No puedes porque la hizo Dios. Y luego pues, no puedes estudiar la vida, que es la biología, que es lo que siguió con Spallanzani y posteriormente, claro, con Darwin. Pero bueno, pero no puedes estudiar al ser humano y no puedes estudiar el cuerpo humano porque ese sí es la obra máxima de Dios. No, mira, somos unos primates normales y corrientes, pero no estudies la mente de los seres humanos porque esa sí es la sede del alma de Dios. No, pues mira, pues es que sí se vale estudiar la psicología. Pero fue lo último. Spallanzani es un pionero en el sentido de que, como van a ver ustedes, diseñó unos experimentos maravillosos para tratar de entender por qué o cómo los murciélagos podían volar en la oscuridad sin romperse la crisma. Y de eso se trata nuestras cosas que sabemos del día de hoy. De verdad le tengo cariño ya a cosas que sabemos. Lástima que no pudimos seguir. Pero bueno, así es la vida. Vamos rápidamente a lo que ustedes nos cuentan, que es mucho. Como dije, todo lo del Davos no lo he visto, he estado en otras cosas.
No tengo tiempo de todo, como ustedes saben, ¿no? Pero Laro Salvat me dice, ¿cree que le asiste la razón a Milei, que al proclamar que la agenda woke debe desaparecer, es que no existe la agenda woke? El wokismo es, en su origen, la idea de mantenerse despierto y alerta ante las expresiones del racismo. Es decir, esto surge con el movimiento Black Lives Matter, y estar alerta, estar despierto, mantenerse alerta y despierto para estar atento a las expresiones del racismo. El problema es que eso, pues, tú tienes una idea que pues, parece razonable, ¿no? Luego llega alguien, se la agarra y va corriendo y se va corriendo y se mete un autogol. Y entonces, de pronto, esto se vio tomado por la política de identidades que sí existe y por las visiones posmodernas idealistas que rechazan la existencia del universo material y las leyes que lo rigen. ¿Sí? Y a esto les ha dado por llamarle a la agenda woke como si hubiera un grupo de personas que dijeran, somos los woke y vamos a hacer esto. Si no, es toda una corriente posmodernista, irracional, enormemente autoritaria, de un sector de la izquierda y de una izquierda marginal. Este es el otro problema. La izquierda marginal, aquí lo lleva básicamente Podemos, ¿no? Y lo llevaba Izquierda Unida, pero ahora hasta ellos se están desmarcando de muchos de las cosas que en general se llamarían woke. La política de identidades, el transgenerismo en niños, en menores de edad, la promoción de la transición en menores de edad, que tiene problemas muy serios y que Podemos no lo quiere debatir, pues que sí, se tiene que debatir, todos tienen que debatir, y que la biología es importante, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a cosas bastante horrendas, como que la derecha pueda tener razón en algo que dice, pero pues sabemos que lo dice por motivos incorrectos. Vamos a hablar de eso un poco con los decretos del sexo de Donald Trump, pero bueno. Entonces no existe la agenda woke como no existe la ideología de género. Y esto ya alguna vez que comenté las barbaridades que dice el señor Laje, que vive de ser nazi, ¿no? Le pagan por serlo. Eh, eh, no existe una agenda, una ideología de género, sino que allí lo echan todo. Entonces echan la igualdad de las mujeres, que es fundamental, con la pederastia, que evidentemente no es aceptable, porque nuevamente estamos metiéndonos con menores de edad que tienen el derecho a ser respetados hasta que puedan ellos decidir sobre su vida, su sexualidad, su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero si lo echas todo y lo llamas ideología de género, puedes atacar todo. Puedes atacar la igualdad de la mujer, puedes atacar que las mujeres trabajen, puedes atacar que las mujeres tengan derechos, porque es parte de la ideología de género. Así como puedes rechazar otras cosas con las que yo estaría de acuerdo, el problema es que las rechazamos por motivos distintos. Y ahí es donde hay que hablar. Eh, ¿Cómo colaborar? Pregunta Nectalí Serrano Llanes. Pues no sé ni qué es Neki, como para que puedas colaborar, pero toda colaboración que haya para este canal será agradecida. Dice Eduardo Irigoyen, uy, cometemos el error de estar siempre pendientes de Trump. No, no es un error. Esto es lo que él busca, ser el centro de todo. Sí, pero ¿y? El que él busque esto y que lo sea, pues es que lo es, ¿no? Es el hombre más poderoso del mundo en este momento. Si no nos fijamos en él y lo que dice, lo que hace, ¿qué pasa? Pero hay algo más. Dice, prestemos más atención a lo que hace y no tanto lo que dice. Su público se nutre de sus frases y discursos de odio y mentiras, sabe comunicar esos mensajes a sus seguidores. Sí, Eduardo, pero te estás saltando una parte muy importante de esta historia. Que lo que él dice está moviendo a Abascal, a Meloni, a Le Pen, a Orbán, a la gente de Alternativa por Alemania, a la ultraderecha británica del British National Party y de Nigel Farage, a Blams Belang, a todos los del movimiento de Steve Bannon, se llama el movimiento, así le puso él, no es cosa mía, y lo que dice Donald Trump es clave para ellos. Es el evangelio nuevo, son las indicaciones del líder. Entonces no puedes decir, no voy a hacer caso.
porque decir no voy a hacer caso es finalmente darle la espalda a la realidad que se está viviendo, hasta el día en que la realidad te llame a la puerta, te tire la puerta y te saque de los pelos de tu casa. Yo creo que hay que tratar de evitar eso en general, es buena idea, ¿no? Gabriel Güereña, es increíble cómo el gobierno mexicano defiende a capa y espada de los cárteles mexicanos. Vamos a hablar un poco también de Donald Trump y México. Yo hay 3 o 4 segmentos hoy que voy a, porque si los junto todos, dedicamos un programa solo a Trump, y luego a mí es mucho más difícil trocearlo. Ahora se entiende mejor por qué tantos magas aplauden al nazi de Elon Musk. Pero bueno, voy a empezar con esto, que es serio. Mauricio dice en Reinaldo Gómez Macías, ¿considerarías que es necesaria la filosofía para decidir entre distintas hipótesis cuando ya no puedes hacer experimentos para decidir cuál de ellas es la correcta? Cuando hay más de una respuesta compatible con los mismos datos empíricos, por supuesto que no. Primero, eso de que ya no se pueden hacer más experimentos, ¿quién lo dice o cómo lo decide? Punto 1. Punto 2. Si hay más de una respuesta compatible con los mismos datos empíricos, pues te esperas a tener más datos. El más grande logro, y lo he dicho en muchas ocasiones, el más grande logro de la ciencia, del pensamiento científico, de la actitud científica, es decir, no sé. Cuando tú estás entre filósofos, estamos en la Grecia del siglo VI, antes de la era común, por ejemplo, y tú dices, ¿de qué está hecho el universo? Nadie, si estás con los filósofos, ¿no? Con los filósofos clásicos griegos, no estás con gente racional, razonable del siglo XIX, XX, XVIII. Y dices, ¿de qué está hecho el universo? Y Aristóteles entra corriendo, 4 elementos. Son 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego, punto. ¿Algo más? Yo tengo la respuesta, soy filósofo. Entonces viene corriendo Demócrito y dice, no, está hecho todo de materia que se puede dividir hasta un momento donde ya no se puede dividir y eso se llama átomos. Ah, bueno, y alguien más dice otro, y sí, distintos filósofos decían cosas distintas. En ocasiones alguno decía algo agudo, como Heráclito, ¿no? Cuando se piensa que pues, igual el río cambia y yo cambio y por lo tanto es imposible bañarse 2 veces en el mismo río. Es una observación muy aguda. No sé si sea filosofía, yo no entiendo qué es filosofía, ya no sé qué es filosofía. Ya no sé cuándo una reflexión es una reflexión nada más o es una reflexión filosófica, que tiene bastante más entidad, así parece por lo menos, ¿no? ¿Qué diferencia una reflexión normal de cualquiera de nosotros de una reflexión filosófica? Pues tampoco lo sé. Pero todos sabían. Entonces, si a la filosofía le añades un dios o 2 o 10 o 1000, entonces tienes a los religiosos que te explican, no, el universo está hecho por Dios y por lo tanto es incognoscible porque los designios de Dios son inconmensurables. Todos lo saben todo. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Lo hizo Dios? No, salió de una bola primigenia. No, salió de tal cosa. Y tienes 20 religiosos y 20 filósofos que son religiosos sin Dios o que echan menos mano de Dios o de la religión y tienen la actitud religiosa de lo sé todo, pero no se parten de Dios y todos te dicen que saben y afirman que saben y saben porque lo dijo Aristóteles o en la escolástica saben porque lo dijo Aristóteles o saben porque lo dijo Avicena y no sabían, no tenían puta idea. La semana próxima vamos a hablar de la medicina medieval para que un poco, ya que estamos en las medicinas tradicionales, a ver qué tanto nos gustan las medicinas tradicionales, milenarias, alternativas y los saberes populares de la Europa medieval y de la Europa desde Hipócrates. No sabían nada. La ciencia llega y dice, no sé. Oye, ¿por qué los filósofos dicen tal cosa? Está bien, ¿no? Pero no lo saben. Se les va ocurriendo. Cada uno defiende lo que se sacó de la manga, por no mencionar algún espacio, alguna zona
del cuerpo humano que pudiera ofender a alguno de mis espectadores. Dijo, vamos a averiguarlo. Entonces la ciencia empieza a averiguar y empieza a reunir conocimientos. Y en un momento le dicen, ya tienes todo el conocimiento. Y la ciencia te dice, no. Pero los que ven la ciencia desde fuera, los filósofos, pues es que la ciencia cree que ya tiene todo el conocimiento. Yo se los leo constantemente en comentarios en este canal. Dice, ¿cuándo ha dicho alguien? Claro, Newton pensaba que ya había explicado todo el universo. Lo que pensara Newton no lo sé, porque no soy retrotelépata. Sé que Newton dio una explicación que funcionaba para el universo que él conocía. Que luego esa explicación no funcionó para el universo pequeñísimo y el universo enormísimo. Y entonces pues desarrollamos otras formas de explicar aquello, pero lo de Newton sigue siendo perfectamente válido. Se usa la mecánica clásica para las cosas que son más o menos de nuestro tamaño, de un tamaño medio. Pero Newton jamás afirmó tener la verdad absoluta, y Einstein jamás afirmó tener una verdad incuestionable. No, había cosas que ni le gustaban, pero pues eran reales, ¿no? La cuántica, la acción a distancia del entrelazamiento cuántico nunca le pareció interesante a Einstein. Pero no sabemos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que soy ateo, y esto pasa muchísimo en los comentarios, no falta, pero es que no falta, pero es que le mandan un email, oye, Mauricio ya dijo que es ateo otra vez. Entonces viene corriendo. Y tú entonces explícame cómo nació el universo y cómo nació la vida. No lo sé. La ciencia lo está averiguando, lo está investigando. Tú crees que ya lo sabes porque tu religión te dijo lo hizo Dios y ya con eso estás tú satisfecho. Pero es mejor decir no lo sé. Y en ese sentido, utilizar la filosofía que no sé qué es para decidir entre dos hipótesis que están igualmente sustentadas en la realidad es una barbaridad. Porque es desechar una hipótesis sustentada en los hechos nada más porque se te ocurrió. O porque tienes argumentos muy bonitos. Eres muy retórico de primera. No, así no debe funcionar el conocimiento. Tienes que decir, no sé cuál de los dos es real. Y luego probablemente tienes que conformarte con la idea de que los dos son reales. Y estoy pensando en la dualidad onda-partícula. Nosotros, por nuestra forma de ver el mundo, pensamos que las cosas tienen que ser ondas o partículas. Resulta que la luz es las dos. Ay, es que va en contra del sentido común. ¿Y quién te dijo que el universo tenía que ajustarse a tu sentido común? El universo no tiene ninguna obligación de respetar lo que tú llamas tu sentido común, que es una forma un poco empírica de tratar de sacar conclusiones de un universo que no conoces, ¿no? No viene al caso. Así que la respuesta es no. Desde Orlando, Florida, excelente la foto de ayer. No comenté, miren, cierto. No comenté el vídeo de ayer y creo que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo en este momento, porque lo hice pensando en esto. Bueno, lo hice por el siguiente motivo. Fundamentalmente lo hice porque el 27, estamos a día 23, dentro de 4 días, es el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas de la conmemoración de las víctimas del Holocausto. O sea, los millones de personas que fueron asesinadas industrialmente por los nazis. Y yo creo que había que contar qué era exactamente Auschwitz, porque la gente habla de Auschwitz ya sin entender qué era, ni cómo se desarrolla, ni qué función cumplía. Se habla de campos de concentración como si todos fueran campos de exterminio, cuando no es así. Había 40.000 campos de concentración y 6 campos de exterminio, 6, nada más. Y allí se asesinó a 6 millones de personas. Más o menos. Cuidado con los nazis. Teníamos un nazi de mascota una vez. Me decían, no, ni de coña fueron 6 millones. Igual son 5 millones. ¿Ya es mejor? ¿Ya eso hace bueno a tu amigo Hitler? No. Si son 5 millones sigue siendo horrible y si es 1 millón también. Pero si son cerca de los 6 millones, según se calcula, y la idea original era aniquilar a los 11 millones de judíos que los propios nazis calculaban que había en Europa. Entonces, contar esto y contarlo comparándolo con la reacción anti-inmigrante, la reacción étnica racista de los Trump y los Musk y los Bannon y los Abascal y los Le Pen y los Orbán y toda esta tropa del movimiento de Bannon, yo creo que era importante, ¿no? Entonces,
qué bueno que hubo gente a la que le pareció relevante. Y se hizo aún más relevante, por supuesto, con un tema que si quieren de una vez podemos arrancar con él ahora, y es, por supuesto, el más, el más quizás controvertido de los últimos días, y todavía no entramos a donde está Donald Trump, pero que fue, y a ver si lo encuentro, porque ahora no lo encuentro, a el, el saludo el saludo de de Donald Musk. Sí, bueno, sí, de algún modo sí, pero no encuentro dónde tengo el material que reuní para esto. Permítanme un segundo. Aquí está. Disculpen, el saludo de Elon Musk. Bueno, fíjense, esto es muy curioso. Vamos a empezar por el principio, que siempre es buena idea porque luego empezar por el final es más problemático. Yo comenté única y exclusivamente en Twitter que, pues que la derecha, yo decía, yo no digo que el saludo de Musk sea un Sieg Heil de manual. Lo dicen nazis como Christopher Polhaus, Andrew Torba, Keith Woods, Evan Kilgore y otro, y lo dicen los diarios alemanes. Se me vino encima toda la muscotropia. El equipo Muscozombis vino a decirme que no era un saludo nazi, no, porque yo sé que eso, es que hay muchos judíos que dicen que no era un saludo nazi, esto me lo dijo Irving Gattel, por cierto, no sé quiénes eran esos muchos judíos, fuera de la AFD, la Anti-Defamation League, la ADL, de Estados Unidos, que ha recibido mucho apoyo a favor de Israel por parte de Musk, pues me vino a decir el viejo truco, ¿no? Que los nazis tienen que ser antisemitas, porque si no eres antisemita, pues no eres nazi, y no es cierto. Hay que ser racista y considerar que hay razas inferiores a las que hay que liquidar, aniquilar o por lo menos aislar, deportar y alejar de donde está la gente, pues hombre, con el ADN de Chanel, ¿no? Pero bueno, me saltaron de todo. Yo varias veces lo dije ayer en Twitter, yo no he dicho qué opino del saludo de Elon Musk, que hizo 2 veces. Algunas personas que me reconvinieron enormemente como si yo hubiera afirmado que era un saludo nazi, que todavía no lo he hecho, les sugerí que, hombre, ya que era una cosa absolutamente inocua, que no era un saludo nazi ni mucho menos, que si fueran tan gentiles de grabarse ellos mismos haciendo exactamente los mismos movimientos de Elon Musk y ponerlos en redes. ¡Ay, no! Ahí sí ya dijeron, no, bueno, eso no. No, por sus implicaciones. ¿Qué implicaría? Que es un saludo nazi. Pues es que ese es el problema, ¿ves? Ninguno de los fueron 3 o 4, no me acuerdo, que me vinieron a decir que eso no era un saludo nazi, ninguno de ellos me dijo, vale, voy a hacer el vídeo y lo subo a redes, yo haciendo el golpe al corazón y para arriba, que es el Sieg Heil clásico, ¿no? Pero ya que estamos en esto, resultó que me vinieron a decir, uno de los primeros argumentos es que es un saludo romano. Y es un viejo cuento, por cierto, de los nazis, de los fascistas. Ay, no, pues que es un saludo romano, no tiene ninguna implicación ideológica, aversiva, autoritaria, dictatorial, racista, antitrabajadores, promillonarios. No, enemiga, por supuesto, de todo lo que es la democracia, eh, corporativista. No, eso es un saludo romano. Pues no es cierto, mire. Yo he estado revisando, no esta vez, hace muchos años, a los historiadores que conocen de Roma. Los historiadores que conocen de Roma te dicen, te afirman, te aclaran y te demuestran que no existe una sola estatua, escultura, pintura en las paredes, moneda,
trozo de cerámica pintado o trozo de literatura romana donde se hable de ese saludo. No hay nada que puedas decir tú, bueno, es que de esto aquí se sacó, de esto que se hacía en Roma, pues lo sacamos nosotros, los fascistas nazis y demás, ¿no? No. Históricamente no existe. Entonces, ¿de dónde sale? Viene el misterio, ¿no? ¿De dónde sale lo del saludo romano? Pues miren, si ustedes están atentos a la galería nocturna que hacemos aquí ocasionalmente, recordarán a Jacques-Louis David, el, el, el pintor en gran medida de la Revolución Francesa. Pues Jacques-Louis David esto lo hizo en 1798, si mal no recuerdo, no tengo el dato ahora así a mano, pintó esto que es el juramento de los Horacios. Y allí tienes a 3 personas, cada una con la mano un poco más alta, porque por perspectiva, si tuvieran la mano a la misma altura, solo se vería una mano, se vería muy raro. Entonces tiene el que está más atrás, la tiene más levantada, el otro menos, el otro menos. Y esto era supuestamente un juramento que estaban haciendo los Horacios. No me acuerdo cuál es el entorno mitológico que está pintando. Estas son las grandes obras del neoclasicismo, por cierto. 1798, fines del siglo XVIII. Cuando en el siglo XIX se empiezan a desarrollar las llamadas escenas de toga, obras teatrales que se suponía que recreaban la antigua Roma al gusto de los dramaturgos que no eran historiadores, se inspiraron en esta pintura de Jacques-Louis David para inventarse el saludo romano. Y luego, pues el saludo romano le gustó también al cine y el cine lo rescató. Y entonces, entre el teatro y el cine, este saludo lo encuentra Mussolini y dice, me gusta para mí mi fantasía de que estoy recreando el Imperio Romano, que es lo que creía Mussolini. Por eso usaba el fascio, el haz de varillas con un hacha en medio, que representaba la fuerza, que la usaban, por supuesto, ese sí lo usaban los antiguos romanos, pero no con la implicación, obviamente, que le dio Mussolini. Entonces Mussolini se lo apropia y luego ya se lo copia Hitler porque le copió prácticamente todo a Mussolini. El nazismo es fascismo con racismo, esencialmente. Sí puede haber matices, pero básicamente en todas las ideas fascistas de Mussolini, su odio al socialismo, su odio al comunismo, su idea de que la patria es más importante que todo, y que los trabajadores y los empresarios deben trabajar unidos por la patria, pero siempre y cuando los empresarios sean los que más dinero ganan, y no es necesaria la democracia es absolutamente vomitiva, necesitamos un líder fuerte que se ponga allí, que no se mueva, y demás ideas. Están las ideas del fascismo, a las que les añades el odio racial o étnico, pues las razas no existen, pero hablamos de gente que cree en las razas, eso es el nazismo. Y no necesita ser antisemita. Puede ser tranquilamente contra los latinoamericanos, contra los indostanos, contra los musulmanes, contra los, como comentaba yo en el vídeo precisamente de Auschwitz, ¿no? Donde a veces pues, a los bolivianos y a los peruanos los ven mal en Argentina, ¿no? Y a los uigures pues, los ven mal, a los rohingya, que son musulmanes, pues los ven mal en Myanmar, y los budistas van y les pegan porque son pacíficos los budistas y todo eso, ¿no? Entonces, el racismo y la idea de que hay una raza inferior que te está contaminando, pues no necesita ser forzosamente contra los judíos. En el caso de Auschwitz sí lo fue. Bien, si no es un saludo romano, ¿qué es? Pues no sé. Mi hipótesis es doble. Nadie me la ha preguntado hasta hoy, pero os la voy a dar. Primero, Elon Musk no es imbécil. O es menos imbécil de lo que parece, porque sí a ratos parece limitadín. Elon Musk sabía exactamente lo que estaba haciendo y una vez que se dio cuenta que lo había hecho y que se iba a meter en un lío, dijo, va mi corazón para ustedes. En una ocasión anterior, cuando estaba así con un público de esos que le gusta tener público, de verdad tiene un ego tan frágil que es increíble, sí hizo os doy mi corazón, ¿y saben qué hizo? Su corazoncito
y se lo daba así a la gente. O sea que eso de darse en el pecho y levantar el brazo, pues no era exactamente les doy mi corazón, porque él ya lo había hecho de otro modo. Pero creo que es más una provocación que una convicción 100% nazi. Ahora, el otro es, mira, si parece pato, camina como pato, caga como pato, grazna como pato, las probabilidades de que sean un pato como que son considerables. ¿No te parece? Algo como esto. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you. Es un gesto que es el Sieg Heil, que, insisto, se parece mucho a un pato. No estoy convencido de que lo haya hecho con la total conciencia, pero sí con el coraje de se los voy a aventar a la cara y luego a ver cómo salgo de esta. Que es muy el estilo de Mosca. Fue increíble ver a la muscoteca venir con fotos de gente con el brazo en alto, están señalando una cosa, parando un taxi, es un instante. Y decir, miren, todos lo han hecho, es igualito que Mosca. No, no es igual, el contexto es este y es muy particular. Ninguno de los que mostraron las fotos de Kamala Harris, fotos de medio mundo, era comparable al movimiento, a la acción de Elon Musk. Oye, vino, ay no, pero es que eso era de frente, no era de ladito, así. No vale, haz el vídeo de ladito, hazlo. No me da la gana. Bueno, no hay más que decir, ¿no? No te da la gana por algo. Digo, ¿por qué? Porque es un saludo nazi. No quiere decir que tú seas un nazi que se adscribe puntualmente a todas y cada una de las cosas que dijo Adolf Hitler en Mi lucha y todas las cosas que fue cambiando, desarrollando y realizando entre 1925 y 1945, que son 20 años para el desarrollo de una ideología, y que todos nosotros sabemos que a lo largo de 20 años cambiamos muchas cosas de nuestro modo de pensar. Y lo mismo le pasó a Adolf Hitler. No estoy diciendo que seas un nazi a la letra, pero el saludo sí. El saludo es claramente un saludo nazi. Y las implicaciones que puedan no tener a mí me dan bastante igual. Incluso hay una cosa de lo más curiosa. En México se protestan los cargos públicos por no sé si es constitucional o simple y sencillamente es costumbre, pero se hacen protestando con el brazo recto, recto, no en lo alto. Bueno, hubo gente con todos los presidentes de México protestando el cargo. Chico, pues es que así se hace. Ese gesto original que era con el brazo recto, por cierto, se había usado en Estados Unidos para honrar a la bandera de Estados Unidos. Hasta que aparecieron los nazis y dijeron, esto igual no lo queremos nosotros, y entonces se empezó a utilizar el ponerse la mano en el corazón, o, como hacíamos en México, cuando nos ponían la bandera, todas las ceremonias de los lunes en las escuelas mexicanas, horrorosas, promoción del nacionalismo más básico, le hacía un techito al corazón, para que si llovía que no le cayera agüita al corazón, o algo así de idiota. Entonces, hasta allí me quedo yo. Lo que me ha llamado muchísimo la atención es que se hayan empeñado en esto. Pero hubo una cosa más. Thank you. Como he puesto, se me pasó poner los materiales. Me van ustedes a tener que dar un segundo. Porque yo quería hablar de una persona muy especial, que siempre me ha resultado especial y que ayer me resultó especialmente interesante. Vamos a quitar aquí a don Jacques Louis David y vamos a poner esta fotografía, esta enorme fotografía que son los trabajadores de un astillero alemán
un día de 1936, no me acuerdo cuál, no tengo el dato cuál, en la botadura de uno de los barcos que han construido, y el que está rodeado por un círculo. Es un señor que es el único que no está haciendo un Elon Musk. Digo, un saludo de este que no es un saludo nazi, según me dice. El señor se llama August Landmesser. Se había metido al partido nazi, sobre todo porque pensaba que le podía ayudar para su trabajo. Mucha gente se metió al partido nazi porque le iba a ayudar a su trabajo. Es como tantos priistas que nosotros conocemos en México, se metieron al PRI porque tenían ideología alguna, pero convenía para conseguir trabajo. Pero el señor Landmesser con el tiempo se hizo una novia judía y descubrió que las leyes raciales de Nuremberg de 1928 le impedían casarse con su novia judía. Y entonces se enojó muchísimo y ya no era nazi, ya no estaba con el partido nazi. Tuvo 2 hijas con su novia sin poderse casar nunca con ella. Esto ocurre pues en los años entre 1928 y 1936 y llega este día donde todo el mundo saluda menos Arthur Landmesser. Le costó el trabajo, le costó la cárcel, le costó que cuando salió de la cárcel lo enrolaran forzosamente en el ejército y le costó morir en el frente de batalla, al parecer en la batalla de Berlín. Todo eso por no saludar. Así es como juega la gente como Trump. La sumisión absoluta o te desgraciamos la vida. Y esto lo hacen los tiranos de izquierda o de derecha, cuidado. Entonces decía yo, pues hay que ser más como August Landmesser, pero curiosamente repasando el tema ayer para el tweet que hice, apareció esto, que las 2 hijas, la novia del señor Landmesser fue internada en un campo de concentración, es lo que pude saber. Ahí también moría la gente como moscas, pero no era un centro de exterminio, donde fue asesinada en 1942, porque era judía y porque su marido no hizo el saludo nazi. Pero me entero que las 2 hijas sobrevivieron, fueron criadas por otras familias, y una de ellas, Irene Eckler, que usa el nombre de la madre, escribió este libro, Una familia desgarrada por la Rassenschande, la política racial, persecución política en el Tercer Reich, documentos e informes de Hamburgo en alemán e inglés. Me parece que hoy, como nunca, es importante conocer eso, y afortunadamente me encontré un ejemplar del libro y ayer mismo lo adquirí. A Family Torn Apart by Rassenschande, Political Persecution in the Third Reich. Me llegará entre el 31 de enero y el 9 de febrero de 2025. Ahora, cada quien puede decidir, por supuesto, a su gusto, si fue o no un saludo nazi, como si fuera importante. Yo personalmente, claro, no creo que lo sea. Seguimos pues con algunas cuestiones. La propuesta de Sánchez en Davos, no tengo idea. ¿Qué piensas? Me dice Jorge Alexis Mesa, ¿qué piensas de la prohibición del rojo 3? ¿Realmente está comprobado que sea cancerígeno? Sí, en ratas. En realidad casi todo es cancerígeno. Depende de la dosis, ¿no? Si le das de comer a ratas la tercera parte de su peso de su peso en cualquier sustancia todos los días durante 2 años, pues generalmente algún daño les vas a hacer. Cuando se dijo, por ejemplo, que la sacarina o que los edulcorantes causaban cáncer, es que sí, hicieron experimentos donde le daban de comer esto a las ratas desarrollaban cáncer. Oye, muy grave. ¿Y cuánto les daban? Pues la mitad de su comida era ese edulcorante. Imagínate, tendrías que comerte 2 kilos diarios o 1 kilo diario
de edulcorante para que corras el peligro de que te pase lo mismo que a las ratas. Lo tenemos también en otras cuestiones. Por ejemplo, se descubrió que en los tampones utilizados para la higiene femenina hay arsénico. Oh, es terrible, ¿cómo que hay arsénico? ¡Qué barbaridad! No, sí, es que mira, hay arsénico en todos, en la tierra, y pues el algodón pues, lo absorbe, pero la cantidad de arsénico es absolutamente diminuta y no puede afectar la salud de ninguna mujer por más que utilice este método de higiene durante toda su vida. Se levanta el pánico por la sustancia, pero nunca se menciona la dosis. Y la dosis es la que hace al veneno, es la que hace al medicamento también. Y el mismo medicamento, que puede ser, la misma sustancia, que puede ser absolutamente inocua en una dosis, medicamento en otra y veneno en otra, tiene que ser valorada de acuerdo a la dosis. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante la idea de que no hay certeza de que ocasione los daños que nos dicen que ocasiona y que justifiquen que se prohíba. Gracias a Antonio Grael, que habla bien del fondo de ayer. Empezó el reino de terror con Trump, liberó a 1.500 terroristas. Bueno, no exactamente. A ver, no exageremos, no hagamos trompadas. Liberó a 1.500 personas que fueron insurrectos, amotinados el 6 de junio, que de ahí a ser terrorista parece que son gente del Daesh cortándole la cabeza a otros. No. 15 de ellos concretamente atacaron, no. 400 de ellos atacaron a policías y 15 de ellos hirieron gravemente a policías. Bueno, me hace una lista, Claudio, de lo que ha hecho. Groenlandia, el canal de Panamá, Canadá, que ya lo comentó días anteriores, no ha hecho nada al respecto todavía. Pero vamos a hablar de más cosas de Donald Trump hoy. ¿Crees que las ideas expresionistas depuradoras de Trump pueden llegar a derivar al extremo de considerar que los negros se les debe segregar porque no son de origen americanos? No lo creo. No creo que haya... si las ganas, las hay. Pero no creo que haya el valor por la relevancia tanto económica como política y social que tiene la población de origen, la población de piel negra en los Estados Unidos actualmente, ¿no? Sin embargo, si ves el gabinete de Donald Trump, era más racialmente diversa la cúpula del partido nazi, ¿no? O sea, en Alemania, todos son más blanquitos que yo. Increíble. No sé qué dijo Miguel Cadillo, que lo están poniendo verde, pero pues, no hagan mucho caso. Juan Magno, no puede ser que vuelvas a esto, infórmate, papá. La mafia pakistaní que abusaba de niños en el Reino Unido, sí, de 1980 a 2013. No se denunció, sí se denunció. Hay 60 personas en la cárcel. Para evitar conflictos raciales, sí, efectivamente, durante un tiempo. No solo para evitar conflictos raciales. No se hizo caso de las denuncias porque las víctimas, las chicas sobre todo víctimas, eran gente que ya estaba en los márgenes de la sociedad, huérfanas, gente que estaba en instituciones, en centros de huérfanos, delincuentes o chicos rebeldes, como se les llamaba en aquel entonces, y entonces pues, no se les daba importancia, pero no era solamente por la cuestión racial, es una cuestión de un clasismo brutal que en el Reino Unido, todavía existe, pero era terrible. Y entonces concretamente una ciudad se hizo tonta y concretamente otros nos hicieron tontos y a partir de 2013 estalló el escándalo. Ya en 2010 se había encerrado a alguien y ya lo conté aquí.
Ya en 2010 se habían cerrado la primera banda y para 2016 se habían cerrado a más de 60 personas y el asunto desapareció. ¿Por qué surgió ahora? Pregúntate eso. Porque Mosca acusó a Keir Starmer. El problema de Keir Starmer es que es laborista, socialdemócrata, y Musk quiere que los nazis controlen el Reino Unido, los nazis con Nigel Farage o con Tony Robinson, cuya está pidiendo que liberen a Tony Robinson, un líder de un partido nazi británico. Acusó a Keir Starmer de que cuando fue procurador de la corona no hizo nada y ocultó los casos. Y lo que se ha demostrado es que no, fue precisamente en la Procuraduría de la Corona, cuando se entera de esto, en los últimos momentos de la administración de Starmer, actuó rapidísimamente y fue la que más defendió los derechos de los niños hasta ese momento. Así que, mira, José Benek, ¿qué opinas de las personas que afirman que los trabajadores van a estar mejor con empresarios nacionales que con extranjeros? No es cierto. Si las leyes son adecuadas para proteger a los trabajadores y conseguir que sus derechos sean respetados y mantengan sus libertades y reciban salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas, me da igual si el patrón es de las Pléyades, si es un gorila escapado del zoológico, si es extranjero, si es nacional. Lo que importa es el trato que se les da, y el trato que se les da a los ciudadanos, a los trabajadores, depende fundamentalmente de las leyes. Depende fundamentalmente de las leyes. Ya conté, hablé de los saludos romanos, y como le digo a Gabo Trovador, no, los romanos no saludaban así, fue un invento de Jacques-Louis David. ¿El sistema de salud en Colombia era bueno? No lo sé, no tengo yo informes, y sin informes, ¿qué crees de las portadas de The Economist? No, son interpretaciones. Hay interpretaciones conspiranoicas de algunas portadas de The Economist, que son interpretaciones conspiranoicas, nada. ¿Qué hay detrás de New Age? ¿Qué relación tiene con pro-política USA? No tengo idea ni siquiera de qué estás hablando. ¿Qué calificación le da a la administración de Biden en escala del 1 al 10? Yo creo que un 7, un 6. Un 7, un 6. Señor, recuerdo que en un video dijo que sacaría la segunda parte de su libro No por Dios. ¿Aún tiene ese objetivo? No. No segunda parte, no. Segunda edición, que agregándole algunas cosas, limpiando algunas cositas, cosas que no me gustan. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahora lo pusimos acá. Ahí está, No por Dios. Lo que pasa es que la historia es que lo tiene una amiga, queridísima amiga mía, mi hermana, que es mi editora. Y bueno, no ha podido por problemas de salud seguir con la editorial, y no tengo ánimo de quitarle el libro para que lo publique otra editorial, entonces ya veremos. La mano invisible del mercado quiere libertad para ser libres, no para nada. La libertad para ser libres está allí para mantener tranquila a la mano invisible del mercado. No, yo no entiendo, cosas que dicen. ¿Cómo ves lo que ha pasado con el macrodecreto social que nos ha tirado a la derecha en el Congreso español? ¿Es posible que el formato ley ómnibus se lo haya puesto demasiado fácil? Sí, la culpa la culpa va a ser del PSOE, por supuesto. Si se juntan Vox con el PP y con Junts para tirar un decreto que beneficia a la población, la culpa es del PSOE. ¿Cómo va a ser de otro modo? El pensamiento más podemero no podemos tener, La culpa es del PP, de Vox y de Junts. Y le han quitado ayudas a las víctimas de la DANA, le han quitado su aumento de pensiones a los pensionistas, han reducido el salario mínimo y han quitado el apoyo a los transportes que desde la pandemia había. De hecho, aquí en Asturias, acaba ayer precisamente, es que los socialistas son así, acaba de anunciar el presidente del Principado de Asturias, el señor Adrián Barbón, que es socialista, ha anunciado que la tarjeta Conecta, que es una tarjeta multimodal para andar en tren, autobuses urbanos y autobuses municipales
y autobuses interurbanos en Asturias, va a seguir teniendo exactamente el mismo precio. Y el problema es que aquí en el Ayuntamiento de Gijón, concretamente la tarjeta ciudadana que tenemos todos los ciudadanos de aquí, que lo usamos entre otras cosas para pagar cuando alquilas una bicicleta eléctrica que son del municipio, o cuando pagas el autobús, pues como tenemos un gobierno de derecha que perdió las elecciones pero se alió a Vox, qué raro, probablemente quite este apoyo que ha sido muy importante para muchos ciudadanos. Entre otras cosas, como por ejemplo los municipios socialistas en Gijón le habían quitado a los chicos el pago del autobús hasta los 18, porque no creo hasta los 16, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que los niños no pagan, porque si tienes que tomar el autobús para ir a la escuela y pagas €1.25 para ir y otro €1.25 para volver, pues son €2.50 a lo largo de 20 días lectivos de un mes. Son 60 euros, y 60 euros es mucho dinero para muchas personas que no tienen salarios debidamente remuneradores. Entonces, los pasajes de los menores de edad los absorbe el ayuntamiento. Entonces, el macrodecreto se lo ha tirado a la derecha. La culpa es de la derecha. Lo que probablemente con esto lleve a que haya un adelanto electoral. El problema es si en el adelanto electoral la gente se va a dar cuenta de que la derecha los ha jodido, o los van a volver a convencer de que la culpa, como crees tú ahora, es que es alucinante. La culpa es de los socialistas y entonces van a votar contra nosotros. Tendremos de presidente al amigo de los narcos, el señor Alberto Núñez Feijóo, y de vicepresidente o copresidente al nazi Abascal. Eso va a estar bien. Antonio Granal, ¿te gusta el automovilismo? Al menos un poco, pero ¿te interesa el Dakar? Mira, me interesó el Dakar cuando era el París-Dakar. De hecho, un amigo y yo que estábamos completamente locos, él era director de teatro, yo luego escribí la música para una obra de teatro que él puso. Dijimos un día, vamos a hacer lo posible por correr el París-Dakar, para terminarlo nomás, ¿no? Pero era cuando efectivamente empezaba en París y acababa en Dakar. Ese me interesó mucho. Después le he perdido un poco el interés. Pero el original, el París-Dakar original, la idea original, que fue además de un francés que se perdió en el desierto y dijo esto es un desafío interesante, que luego murió en un accidente de helicóptero buscando a un automovilista, a un competidor que se había perdido. Thierry algo era, mi memoria, ya saben cómo es con los nombres. Sí, me interesaba mucho, me gustaba el Dakar. ¿No sería más rentable, por ya contar con seguidores, hacer esos vídeos en este canal, pero como una serie aparte de hacer otro canal? No, porque hay gente a la que no le interesa nada de lo que estamos diciendo aquí, pero lo otro sí le va a interesar. Entonces, hacer los canales por interés también es un poco hacerle el favor a la gente. Cosas que sabemos, todavía la gente lo que ve de cosas que sabemos lo ve más en el canal de cosas que sabemos que existe que como uno de los, como un apartado de aquí, porque aquí están también los vídeos. Entonces, no. Pero aquí estamos en esto, miren. Yo quería hacer esto porque es una historia de horror del libre mercado que tiene en medio varias historias de horror del libre mercado. Y luego ya dedicamos la segunda parte de hoy a hablar de Donald Trump. Pero hoy, historias de horror del libre mercado. Y vamos a sacar nuestra mano invisible del mercado ahora. Ya tenemos aquí la mano invisible del mercado que convertimos en visible para que ustedes vean que es fea pero desagradable. Además de que una mano así sin brazo. Y es lo malo, la mano invisible del mercado no tiene cerebro ni corazón, solo la mano. Y ahí tenemos un problema. Bueno, el problema son lo que queríamos hablar hoy es el auto-checkout o los cajeros de autoservicio. Yo esto lo vi por primera vez, creo que en Londres, la primera vez que estuve en Londres,
que tú llegabas con tu compra y la pasabas, tú solito marcabas los precios y pagabas con la tarjeta, lo metías en tu bolsita y te ibas, ¿no? Entonces ya te daban ganas de decirle, oye, y el dueño no está, pues si quiere le repongo las lechugas porque ya no hay, no voy a la bodega y yo mismo repongo las cosas en él. Y está sucio allá, si quiere paso barriendo, ¿no? Total. Estoy haciendo el trabajo que debería hacer él, pero gratis, ¿no? Pero bueno. Pero antes de ver qué es el cajero de autoservicio, tenemos que averiguar qué redemonios es el autoservicio. Mira, todavía a mí me pasó cuando ibas a la tienda de abarrotes, y era yo muy jovencito, muy jovencito, no era yo niño, te mandaban para la compra, ¿no? Ibas a la tienda de abarrotes con tu listita, hecha con lápiz. Entonces te parabas enfrente del tendero, decías, necesito un medio kilo de arroz. Entonces, si le iba donde estaba el arroz, pesaba medio kilo, lo ponía en una bolsita y la ponía ahí. Dos latas de champiñones. Entonces, iba donde estaban las latas de champiñones, te las traía. Y así. Entonces, tú le dices la lista de la compra o se la dabas y él iba a los estantes, sacaba los productos, los ponía allí, hacía la cuenta, te cobraba, te lo metía en una bolsa y te mandaba para tu casa. Este era el servicio que daba el tendero. En 1916, si mal no recuerdo, sí, el 16, el dueño de Piggly Wiggly, que era una tienda de abarrotes, una tienda de comestibles, decidió inventarse el autoservicio. Es decir, yo pongo los estantes allí y ya tú vas recogiendo los estantes, algo que sabemos además todos que es una gran idea, funciona perfectamente, lo sabe cualquiera de ustedes cuando empezamos a buscar algo y no lo encontramos, y luego nos ponemos a buscar a un empleado del supermercado, oye, perdón, ¿dónde está la mantequilla de cacahuate, o de cacahuete, o de maní? La peanut butter, pues, ¿dónde la pusieron esta semana? Porque luego cambian las cosas para que uno recorra estantes, entonces no son. Entonces, si encuentras a alguien, ya perdiste 5 minutos por encontrar a alguien que te diga, es que está en el otro está para la izquierda, abajo de los fideos instantáneos, ¿no? Lo que consiguió, por supuesto, el dueño de Piggly Wiggly fue echar gente y reducir los precios. Pero y la gente dijo, oye, qué bien, sale más barato. Lo que no se daba cuenta la gente es que la gente estaba trabajando gratis para el dueño de Piggly Wiggly. Pero cuando uno se dio cuenta, pues nos embarcó para siempre y desde entonces tenemos el autoservicio. Bien. Pero en 1986 aparecieron unas máquinas, bueno, que hay aquí, si ustedes ven lo que hay allí, inmediatamente pueden ver al señor que está con su caja. Entonces, uno le pone lo que compró, antes lo marcaban a mano, había cajeras que eran maravillosas, marcando los precios a mano, pero pues ahora lo pasas simplemente con el código de barras, ¡ping! Y se marca lo que compraste y ya lo pagas, el cajero. Si es buena gente te lo pone en la bolsa, si no te avienta una bolsa y te dice ponte a guardarlo. Antes había niños que guardaban las cosas en las bolsas y te las llevaban a casa por una pequeña propina. En México se llamaban cerillos porque usaban una gorrita roja en las tiendas de ahorrera. No eran niños que estuvieran trabajando, era una cosita que hacían así como para ganarse un poquito de dinero. Una cosa bien rara. Bueno. En 1986 empezaron a aparecer unas máquinas que tú marcabas, pagabas, embolsabas y te las llevabas. ¿Qué objetivo tenía esto? Pues, lógicamente, ahorrar dinero, echando a cajeros y hacer que tú no hagas el trabajo, y se supone que es más rápido. Los estudios que yo he descubierto es que no es más rápido, pero la gente percibe que es más rápido el ser su propio cajero. Vale. Pero las primeras máquinas fueron en 1986, decíamos, no empezaron a pegar sino hasta el año 2000. Empezaron a generalizarse porque estaban llenas de problemas. Siguen estando llenas de problemas. Pero en el 2020 se generalizaron más y creo que fue más o menos cuando llegaron aquí a España, porque pues, la idea de la pandemia era mantenerse alejado de la gente, ¿no? Y
y uno veía a los empleados de los supermercados como héroes. El otro día estaba yo comprando carne en una limerca de aquí cerca, con un chaval que es muy notorio, porque tiene los dos brazos cubiertos de tatuajes. Le dije, ¿y tú estabas ya aquí atendiendo la carnicería en la pandemia? Dice, sí, sí, llevo 7 años aquí. Digo, ¿sabes qué, chaval? Que muchas gracias, porque yo le escribí a Limerca, concretamente diciéndole, oye, felicítame mucho a tus empleados, pero sobre todo darles bonificaciones, porque están arriesgándose y están dando un servicio maravilloso. Y de este chaval me acordaba yo, porque me sirvió carne 3 o 4 veces. Pero los cajeros, fíjate, tú tienes la idea de que es más rápido hacer tu propio checkout. Se vigila a los cajeros a ver cuánto rinden de eficiencia, y esto uno que está comprando y no se lo imagina. Se calcula que dependiendo de la tienda les piden un rendimiento de entre 25 y 48 artículos por minuto. Es decir, tú pones tu compra aquí y él tiene que pasar entre 25 y 48, dependiendo de qué tan explotadora sea la tienda, porque el sistema va registrando cuántos artículos están pasando por el código de barras. Entonces, si es muy lento el cajero, pues igual lo echan. Todo esto no nos lo imaginamos. Historias de horror de libre mercado. Entonces, los cajeros luego también por eso tienen un poco de prisa. Pese a que viven bajo presión, la idea es ahorrar dinero y deshacerse de ellos. Problemas que ha tenido esto. Primero que nada, las máquinas son caras, el mantenimiento es caro, hay que pagar licencias de software, las máquinas no duran más allá de 10 años, hay que volverlas a comprar. Y constantemente hay, a todos nos ha pasado que estás pasando las cosas y yo no lo hago. Me ha pasado en el Reino Unido, quiero decirlo. Estás pasando las cosas y te dicen, hay un material no desconocido en el área de embolsado, espere a que venga la ayuda. No estás ahí 5 minutos porque hay una empleada que está atendiendo a todos los que tienen problemas con todas las cajas, con las cajas de autoservicio. Y al final la pobre mujer, además, porque generalmente es una chica, por alguna causa en el Reino Unido es una chica, está presionadísima, pues está resolviéndole problemas a 5 que tienen prisa. Porque sí, uno siempre tiene prisa. Cuando aparecieron aquí en España, en la familia decidimos que no íbamos a usarlos. En casos muy excepcionales cuando traes mucha prisa y cuando vas por un producto. No íbamos a usarlos porque usarlos es insolidario con los cajeros. Es ayudar a que les quiten el trabajo. O a que los conviertan de cajeros en personal de piso que tiene que estar a cargo de la reposición, de la limpieza, del cuidado, del orden y de la seguridad y de proteger a la tienda contra robos, todo ello sin aumentarles el sueldo. Bueno, el problema otro es que el 15% de los consumidores en Estados Unidos reconocen que roban. Y lo que han visto las empresas es que efectivamente aumenta lo que llaman el encogimiento externo, por no llamarle que les roban. Entonces han empezado a descubrir que les sale más barato, una idea muy original, contratar cajeros. Ahora, por ejemplo, Walmart está quitando las autocajas en algunas tiendas, además del robo de la gente que dice, pues, pongo una barra de chocolate en el six-pack de cervezas, escondida, ¿verdad? Paso las cervezas y ya me llevo la barra de chocolate gratis. O paso un chuletón de Wagyu y lo marco como si fuera un kilo de plátano. Pero el otro problema es que empezó a haber robo organizado, es decir, pandillas que tienen sistemas para robar cosas de las tiendas, sacándolas por los cajeros de autoservicio. Bueno, muchos hablan de que aquí lo que ha funcionado es lo que se llama la falacia del portero. Y esto pasó en la década de 1980. Los dueños de hoteles muy lujosos decidieron que, bueno, no los dueños, los asesores estos de eficiencia que hay en todos lados, que son una lacra,
decidieron que había que quitar a los porteros. Estabas pagándole un salario a alguien que abría y cerraba la puerta. Y pues como que si quitabas ese sueldo, pues ya te ganabas tú le metías a los accionistas del hotel el dinero que se tiraba en pagarle a un tipo que estuviera en la puerta, abriendo y cerrando la puerta. Y eso sobre todo fue por unos señores que tenían puertas automáticas y que les dijeron, miren, pues usan unas puertas automáticas y abren solitas para que el cliente, porque son clientes que pagan un dinero absolutamente ridículo por una noche de hotel, y ridículo que estoy hablando de 300, $400, pues tampoco van a abrir su propia puerta, por favor. Entonces, las puertas automáticas. Ay, mira qué bien. Y empezaron a dejar de ir los clientes y empezaron a bajar las ventas de los hoteles. ¿Por qué? Le llaman la falacia del portero porque cuando tú oyes el trabajo de una persona, cajera, por ejemplo, portero, te imaginas lo que hace en vez de ir a preguntarle qué hace, porque lo que hace es muy distinto. Los porteros, por ejemplo, mantenían limpia la entrada, saludaban a los clientes, les daban indicaciones. Oiga, ¿dónde puedo conseguir maquinillas para afeitar? Ah, mira, pues aquí a la derecha hay una tienda, una farmacia. Eran la cara amable en la puerta. Evitaban que hubiera vagos alrededor de la puerta de un hotel de lujo, que hombre, la gente pobre siempre decora mal esas zonas, ¿no? Evitaban que hubiera comportamientos ilegales en los alrededores del hotel y le daban un valor percibido a los huéspedes, que son lo bastante tontos para pagar $400 por una noche de hotel, pues hombre. Entonces descubrieron que había que volver a poner a los porteros. Y con las cajeras pasó lo mismo. Las cajeras no solamente marcan la mercancía y la cobran, sino que avisan de problemas, dan un toque humano, desalientan el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, siguen queriendo echar gente, pero a lo que voy, que me parece lo fundamental en términos de la mano que mece la cuna. Los clientes roban cuando no los vigilas, y luego hay que poner sistemas de vigilancia que salen más caros y te empieza a salir menos rentable el haber quitado a las cajeras o cajeros. Generalmente han sido cajeras, de los muchos trabajos que hacían, solo que estaban feminizados, como se dice ahora, ¿no? Como las operadoras de teléfonos de las que hablaré algún día. Pero los clientes roban. Si no los vigilas, los muy cabritos son deshonestos. Y eso preocupa mucho a los señores del dinero, ¿no? Ahora tú ponte a pensar. Si los clientes cuando tienen oportunidad y no están vigilados roban, los empresarios sin que los vigiles esos no van a robar, no van a abusar, aunque sea solo el 15% de ellos. La preocupación de los empresarios de las tiendas de autoservicio de que el 15% o más en la generación Z dicen que llega hasta el 40%, que no roban siempre, que confiesan que alguna vez han robado, pero que pierden un 4% de su dinero en robos, de sus ingresos en robos o de sus utilidades. Si ellos están muy preocupados por eso, no es justo que nosotros estemos preocupados también por vigilar y regular a los señores empresarios para que no nos roben ellos también, aunque sea solo el 15% de ellos. Pues allí tienen ustedes por qué el mercado no puede ser tan libre como Milei y su banda de inútiles quisieran. Saludos de la mano invisible del mercado. ¿Y qué más tenemos por aquí? Trump sabía que España no es de los BRICS. No es cierto, es que le dan un crédito que a mí me alucina. ¿Cómo ve la discusión filosófica del problema de la conciencia y cómo se produce la subjetividad, que es una pérdida de tiempo? Los filósofos no van a descubrir cómo se da la subjetividad. Lo van a discutir mucho, pueden escribir artículos, pueden escribir artículos que dicen cosas totalmente opuestas en la misma revista filosófica, y ninguno de los artículos va a ser retirado porque esté mal. Las revistas filosóficas no se puede retirar artículos que estén mal porque no hay un criterio de verdad. En filosofía se vale absolutamente todo. Cualquier especulación acerca del origen de la conciencia y la subjetividad va a ser válida. Va a ser considerada buena filosofía. ¿No ves que seguimos considerando grandes filósofos a gente como Aristóteles, que consideraba que las mujeres eran inferiores? Sí vale todo. Vuelvo a decir,
ninguna pregunta es difícil cuando se vale que te inventes las respuestas. Pero en algo tan concreto como o tan misterioso, como es la conciencia y el origen de la subjetividad, no lo van a descubrir los filósofos, lo van a descubrir las neurociencias, probablemente dentro de mucho tiempo. Muchos quisieran que las respuestas fueran más rápidas, pero no se puede. Yo creo que lo decía Richard Feynman, prefiero una respuesta que pueda cuestionar a una pregunta prefiero una pregunta, no me acuerdo cómo lo decía, pero la idea es que lo que dice la filosofía no lo puedes cuestionar. Lo que dice la ciencia sí lo puedes cuestionar. Y luego te dicen que es una ventaja de la filosofía y dices, no, porque tú puedes poner en duda todo lo que dice la ciencia constantemente y así se avanza, porque no se acepta nada como dogma. Cuando tú vienes y me dices, no, pues que Heidegger es un gran filósofo, oye, que era un nazi. Bueno, pero es un gran filósofo. Todos son grandes filósofos. Ninguno llegó a una información que nos sea útil. Ninguno nos enriquece tanto como sociedad. Y sí nos meten en muchos líos como sociedad, la gran mayoría. Pregúntale a Marx, pregúntale a Heidegger. Y no hay motivo para que tengan, que merezcan ningún respeto profesional. ¿Pueden tener ideas agudas? Pues sí, pues las puede tener cualquiera. Las puede tener un novelista. Simplemente que si las tiene un novelista te parece mono y te divierte leerlo. Y te lo pasas bien y reflexionas acerca de lo que te enseña el novelista. Pero te lo dice un filósofo, le tienes que dar mayor entidad. Cuando no ha hecho un trabajo distinto que el del novelista a la hora de reflexionar sobre su realidad. Es un embuste, hombre. Es un embuste. ¿Por qué, Mauricio, por qué miente culpando al libre mercado de que las aseguradoras no quieran trabajar en California cuando ese estado tiene los impuestos más altos y regulaciones que le impiden ajustar los precios? Pues sí, también las tenían antes del verano pasado y sin embargo estaban cobrándole primas altas a los dueños de las casas de Pacific Palisades. ¿Cómo? Están estas condiciones y eran buenas para el negocio y esas mismas condiciones dejan de ser buenas para el negocio. No, hombre, no. Si hubiera habido nuevas regulaciones, te lo creo. Si las aseguradoras no quieren trabajar en California es justamente por la falta de libre mercado. Sí. Porque yo la teoría del libre mercado que yo me conozco es que si una empresa no quiere dar un servicio porque le resulta demasiado oneroso, porque no es lo suficientemente eficiente como para que resulte rentable, no hay problema. Va a venir otro empresario mucho más inteligente, listo y competitivo, y en la libre competencia va a poner una empresa que sí funcione y sea efectiva. Porque no todas las empresas aseguradoras se fueron. Estamos hablando de State Farm. ¿Ok? El ejemplo es State Farm. No se fueron todas las aseguradoras de California. Se fue State Farm y explicó que era porque el riesgo era demasiado alto, no porque las regulaciones. Ustedes los que defienden a los ricos son muy divertidos, porque usan argumentos que ellos no usaron. Y ellos están llenándose de dinero y ustedes están aquí haciendo sus Salacious B. Crumb. ¿Se acuerdan de Salacious B. Crumb? El bufón de Jabba the Hutt. Ustedes hacen el papel de Salacious B. Crumb argumentando cosas maravillosas para justificar por qué aquellos prefieren hincharse de dinero, más dinero, en vez de cumplir con los compromisos con sus asegurados que les han dado dinero durante muchos años. No, lo que tú estás diciendo no lo dijo State Farm. Lo que dijo State Farm es que empezó a cancelar las pólizas porque el riesgo era demasiado alto para su bienestar financiero. Entonces, no te inventes cosas, Miguel Cadillo. Mario Berti, la intervención del gobierno de España en la salida del CEO de Telefónica, no estoy al tanto de qué pasó ahí, ¿eh? No estoy al tanto de qué pasó ahí. Lo siento. De veras, me gustaría estar al tanto de todo lo que pasa, pero no tengo tiempo, porque, se los repito, no me da la vida. ¿Qué más quisiera yo que dedicarme solamente a esto? Bueno, saludos desde Calgary, mira nada más, hasta allá. ¿Qué afirma de las formas del juez del caso de Rejón al interrogar a la denunciante y que ahora se sienta atacado el juez? No, mira, yo oí
No voy a opinar para nada del caso, porque además no se opina sobre un caso que no ha sido juzgado. Por estar viendo cosas en Twitter, vi 10 segundos del interrogatorio del juez a la denunciante y me moría yo del asco. Fue cuando ella le dice, pero por usted le dijo que parara y ella le dice, es que yo le dije que me estaba sintiendo muy incómoda, pero no le dijo que parara, no le dijo específicamente que parara. ¿Y este tío qué es? ¿El juez? ¿Es un inquisidor? No es una forma en la que se le habla a nadie. Y menos cuando estás investigando el caso y segundo, cuando es la víctima. No, no, ella no está a juicio el otro. Me dio un asco infinito. No sé ni siquiera si sea cierto la acusación, no lo sabemos, no está juzgado el caso. Ha sido, ya está siendo expedientado por el Consejo General del Poder Judicial ese juez. No le puedes hablar así a una víctima. No le puedes hacer a una víctima buscar de que de alguna forma sea responsable del delito del que fue víctima. Es que es increíble, ¿no? Bueno. Ya hablaremos de las formas de enfrentar a la ultraderecha. Bueno, de eso quiero hablar más adelante. ¿Cuáles son los motivos para que consideres a Elon Musk un nazi? Porque defiende a un partido nazi como alternativa por Alemania, porque defiende a un nazi como Tony Robinson, porque ataca la democracia, porque defiende a Donald Trump y le dio 250 millones de dólares para que se hiciera con el poder en Estados Unidos, instalando un gobierno esencialmente racista, una de cuyas primeras acciones fue precisamente la deportación, que no es deportación, y lo vamos a ver ahora, de inmigrantes. A ver, autoritarismo, beneficios para los ricos, porque no estaban los miembros de los sindicatos, no estaban representados ayer hace 3 días en la toma de posesión de Trump, estaban solo los ricos, no estaban ni los trabajadores, pero tampoco estaban los dueños de las empresas industriales. Estaban los multimillonarios del sector servicios, Bezos, Thiel, Musk, Zuckerberg y los CEOs de Apple y de Google. Cuando estás promoviendo una oligarquía, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién puso a Hitler? ¿Quién financió a Hitler? Los más ricos de Alemania. Hitler decía que iba a trabajar por los trabajadores, pero los trabajadores se creyeron. Pero nunca se pusieron a ver quién era el que metía el dinero, porque el que paga manda. Y los que financiaron a Hitler son los que recibieron todos los negocios, todos los contratos, todos los dineros para enriquecerse durante la guerra. Los que hacían luego los tanques y los neumáticos para los vehículos y los aviones, los que han financiado a Trump. Entonces, creo que con todo lo que te acabo de mencionar, hombre, si tú estás a favor de un partido nazi, ¿cómo te puedo llamar? Oh, gran demócrata libertario. No, hombre. ¿Ves próximo el fin de la democracia con el nuevo gobierno de Trump? No. ¿O sí? La veo en riesgo. Porque como tantas cosas que tienes cuando naces, crees que está allí siempre y que no tienes que defenderla y que además puedes atacarla y además mereces más. Creo que si no defendemos la democracia y creo que si no llegamos a los jóvenes a explicarles lo que se está jugando, la podemos perder. Si la podemos perder, pueden pasar cientos de años antes de que regresaremos. Regresará la decencia, pero pueden pasar decenas, cientos de años, como ha ocurrido en el mundo islámico cuando se derrotó a la razón en el siglo XII. Así que sí, está
está en riesgo. Bueno, Miguel Cadillo me sigue dando su homilía. Está bien, que dé su homilía. Nosotros nos vamos a cosas más interesantes y nos vamos con este gran personaje, don Lázaro Spallanzani, uno de los grandes investigadores, uno de los grandes inventores de lo que hoy llamamos el método científico, más concretamente del método experimental. Volvemos en 8 minutos. La búsqueda por saber cómo el murciélago consigue volar en la oscuridad resultó una excelente lección sobre el método científico y sobre las fortalezas y debilidades de los investigadores. El murciélago, como animal nocturno, fugaz y huidizo que evita a los seres humanos, habita en lugares ya de por sí poco atractivos como cuevas, edificios abandonados y desvanes, y que tiene la rara costumbre de vivir colgado boca abajo, fue objeto de una campaña de publicidad negativa desde los inicios de la historia, asociándolo con lo malévolo, la brujería y lo satánico. Esta percepción se vio fuertemente reforzada por el descubrimiento en América de 3 especies de murciélagos cuyo principal alimento es la sangre de otros animales, incluidos los humanos. Bautizados rápidamente como murciélagos vampiro, ayudaron a promover la superstición y el desagrado por el murciélago en ciertas áreas, y esto aunque los antiguos chinos lo consideraban símbolo de buena suerte y larga vida, y los tenían en concepto aún más positivo los árabes, las culturas indígenas americanas e incluso los griegos. La gente no suele ver murciélagos, ni siquiera interactuar con ellos, pese a que son una 1/4 parte de todos los mamíferos del mundo en términos de especies. Sus colonias pueden estar formadas por millones y millones de individuos. Por ejemplo, la mayor colonia urbana de murciélagos con más de 1,5 millones de integrantes está en la ciudad de Austin, Texas, y consume diariamente entre 5,000 y 15,000 kilogramos de insectos, que de no estar controlados acabarían con las cosechas en los alrededores, lo cual destaca la importancia ecológica que tienen estos animales. Fueron precisamente los murciélagos cazadores de insectos, peces, pequeños mamíferos e incluso de otras especies de murciélagos los que presentaron a la humanidad su misterio: volar ágilmente en la oscuridad, sortear obstáculos y cazar con gran precisión a sus presas. Su nombre original en castellano es murciégalo, de mus muris, ratón, y caeculus, diminutivo de ciego, indicando precisamente esos pequeños mamíferos que a la luz parecen actuar como si estuvieran ciegos y que sin embargo en la noche tienen la capacidad de navegar asombrosamente. La navegación de los murciélagos se convirtió en uno de los principales intereses del italiano Lazzaro Spallanzani, 1729-1799, de la Universidad de Pavia, cuya pasión por la biología, cuando esta disciplina ni siquiera tenía ese nombre, lo llevó a hacerse cura para garantizarse la subsistencia y poderse dedicar así a aprender ciencia. Mediante elegantes experimentos, Spallanzani demostró que la digestión es un proceso químico y no se reduce al simple triturado de los alimentos como se creía hasta entonces. Fue pionero de lo que haría después Pasteur, refutando que la vida surgiera espontáneamente de materia orgánica en descomposición. Descubrió también que la reproducción necesita tanto del óvulo como del espermatozoide, desterrando la idea de que la mujer era una figura pasiva en la reproducción, un simple recipiente. Estudió la regeneración de órganos en anfibios y moluscos e incluso exploró asuntos de la física básica. De él se dijo que descubrió en unos años más verdades que muchas academias en medio siglo. Spallanzani realizó una apasionante variedad de experimentos con los murciélagos. Les puso en la cabeza capuchones opacos que les impedían maniobrar y capuchones delgados y transparentes con el mismo resultado. Finalmente, en experimentos que hoy serían impensables, cegó a una serie de murciélagos y los hizo volar entre hilos con campanillas en sus extremos que había colgado en su laboratorio y que sonaban si un murciélago los tocaba. Hizo lo mismo con murciélagos a los que había privado del oído, y vio que estos no podían orientarse, lo que le sugirió que el oído era el sentido que estos animales utilizaban, de algún modo aún misterioso, para ver en la oscuridad. Confirmó su idea cegando murciélagos salvajes, marcándolos y liberándolos para recapturarlos días después. Las disecciones que hizo mostraban que los murciélagos en libertad se habían alimentado exitosamente. Spallanzani escribió en su diario: los murciélagos cegados pueden usar sus oídos cuando cazan insectos. Este descubrimiento es increíble.
Spallanzani le escribió a la Sociedad de Historia Natural de Ginebra sobre sus experimentos, lo que inspiró al zoólogo suizo Charles Jurin a experimentar tapando con cera los oídos de sus murciélagos. Con los oídos tapados, el murciélago era torpe y chocaba con los objetos, pero al destaparse los oídos volvía a ser un acróbata de la oscuridad. Intercambiaron correspondencia. Spallanzani replicó los experimentos de Jurin y concluyeron que el oído era el responsable de la maravillosa capacidad de orientación de los murciélagos. Sin embargo, no podían explicar cuál era el mecanismo que estaba actuando. Lo más cerca que estuvo el genio de Spallanzani fue pensar que el murciélago escuchaba el eco de su batir de alas. El famoso paleobiólogo francés Georges Cuvier, por lo demás una admirable mente científica, declaró sin embargo que los experimentos de Spallanzani y Jurin eran incorrectos, cuando lo que le molestaba era que los consideraba crueles, y afirmó, sin pruebas completamente, que los murciélagos se orientaban usando el sentido del tacto. Científicamente los dichos de Cuvier carecían de todo sustento y razón, pero Cuvier tenía un gran prestigio e influencia y muchas personas cegadas a la realidad de la experimentación procedieron a ignorar los experimentos y conclusiones de Spallanzani y Jurin. Se aceptó como dogma de fe la hipótesis del tacto y la investigación sobre la orientación de los murciélagos quedó interrumpida. Cuvier había apostado por el sentido común en contra de la experimentación. En 1938, 143 años después de las críticas de Cuvier, el joven científico de Harvard, Donald R. Griffin, utilizó micrófonos y sensores para demostrar que los murciélagos ven en la oscuridad emitiendo sonidos ultrasónicos de más de 20 kHz y escuchando el eco para conocer la forma de los objetos y la distancia a la que están. Después de una serie de experimentos, consideró demostrado que la ecolocalización era la forma de ver de los murciélagos, una tecnología que por esos tiempos empezó a utilizarse además en la forma del sonar y el radar. Finalmente, la solidez de la experimentación de Spallanzani y Jurin se había impuesto a las creencias irracionales del sentido común, demostrando de paso que las creencias sin bases no son solo patrimonio de la gente común, sino que incluso grandes científicos como lo fue Cuvier pueden ser sus víctimas, recordándonos que lo importante es lo que se puede demostrar con la ciencia y no lo que sus practicantes opinan. Los murciélagos forman el orden de los quirópteros, que significa los que vuelan con las manos, y hay especies de ellos en prácticamente todo el planeta, con excepción de las zonas más frías del Polo Norte. Los primeros fósiles de murciélagos encontrados datan de 52 millones de años y en la actualidad se han descrito más de 1000 especies distintas, de las que el 70% comen insectos, y gracias a ellos probablemente nosotros podemos comer todo lo demás. Pues esa es la historia de Lázaro Spallanzani, uno de los personajes que yo hallo más interesantes y admirables de aquella época, porque inventar cosas pues, es interesante, pero inventarse la ciencia tiene su chiste. Me pregunta Silent Block 451, ¿cree que en estas horas trumpistas que nos ha tocado vivir es hora de volver a rescatar el pensamiento de Hannah Arendt? ¿O todavía hay esperanza? A ver, yo creo que hay esperanza, pero de todos modos hay que rescatar. No es el pensamiento de Hannah Arendt, porque no fue una... Aunque la ponen como filósofa, eso siempre me llama mucho la atención. Y es más una periodista que ve la realidad y relata la realidad y analiza la realidad, pero con base en los hechos. Y creo que sus análisis sobre la tiranía y sobre la banalidad del mal son importantes hoy en día, ¿no? Porque los tiranos, y esto no llegan tirándole la puerta a la gente y matándola. Esto empieza suavecito y no te dabas cuenta. La gente no se daba cuenta de que iba a pasarles a ellos, cuando les empezó a pasar a otros. El clásico sermón de primero vinieron por los comunistas y como yo no era comunista no dije nada. No me acuerdo ahora del pastor, el pastor Niemeyer, no, me acuerdo, el pastor que hizo esa prédica. Pero van avanzando lentamente y suenan razonables en ciertas cosas al principio y después cada vez menos.
Mira, vamos a usar un ejemplo, un segundo. A ver, es que además está, como buena parte del chat está ocupado por Miguel Cadillo y David del Castillo peleándose, con Heriberto Lozano metido ahí en medio, pues no va. Gerd Wiesler, si no llegaste al principio, dije que no he visto nada de lo que pasó en Davos, o sea que no voy a comentar absolutamente nada. Hijo, tengo que saltarme toda la discusión, la discusión extra. ¿Por qué no hacemos un Discord y se van allá? Bueno, todo lo de México te cae mal, ¿cómo? ¿Yo? No sé, ya no sé de quién están hablando. Las definiciones de izquierda y derecha que manejamos aquí están deslindadas de las ideologías progresistas y conservadoras. Esas corrientes pueden ser ridículas y toca oponérseles. No. La izquierda y la derecha se definen por cuestiones muy, muy concretas. Luego hay variantes y hay locos en todos lados. Pero lo vuelvo a repetir, la justicia es algo que debemos buscar lograr para todos los seres humanos o es un hecho natural que debemos aceptar como parte de la realidad de la vida y no preocuparnos porque haya injusticias. La posición de cambiar el mundo para alcanzar o buscar una mayor justicia es una posición de izquierda, la posición que asume la injusticia y que hay gente que son superiores y gente que son inferiores, es una posición de derecha. Si tú crees que todos los seres humanos debemos ser iguales ante la ley en consideración social y en oportunidades, eres de izquierda. Si consideras que los seres humanos no son iguales y no tienen por qué ser considerados iguales, pues eres de derecha. Si tú crees que una sociedad, que el ser humano es un animal social y la sociedad tiene que preocuparse por sus miembros más desprotegidos para sacarlos de la situación de desprotección en la que están y que puedan ellos mismos salir adelante y vivir sin pobreza, hambre, miseria, desesperación, etcétera, pues eres de izquierda. Si consideras que eso pues es parte de lo normal, así se ha hecho siempre en el mundo, y que en todo caso, bueno, siempre se les puede dar una limosna para que no pasen demasiadas necesidades y tú puedas además disfrutar la enorme oportunidad de sentirte una buena persona de cuando en cuando. Eso es la posición de derecha, la solidaridad contra la caridad, la justicia contra la injusticia, la igualdad contra la desigualdad. Y no me digas que no se siente superior Elon Musk a los, a las personas a las que desprecia, o Stephen Miller, que es un supremacista blanco de libro y un nazi absoluto pese a ser judío, o Donald Trump. La derecha y la izquierda se definen así. Ahora, es que la izquierda también es woke. Hay cosas que, hay partes de la izquierda que no me gustan. Hay una izquierda que propugna la revolución, los balazos y la dictadura. Bueno, esa no es mi izquierda. Tiene los mismos ideales, pero los busca de otra manera. Pero no tengo por qué adscribirme yo a ellos, ni defenderlos, ni mucho menos. Bueno, como no... Francisco, ahí tienes un buen, dice, solo los judíos son los que tendrían un sentimiento de miedo ante un saludo nazi. ¿Tú sabes cuántos comunistas socialistas, testigos de Jehová, gente normal y corriente, eslavos, gitanos, negros, fueron asesinados por los nazis? Todos los que pudieron. Los primeros que poblaron los campos de concentración fueron socialistas y comunistas. Luego viene Elon Musk y te dice que Hitler era comunista. Y te lo dice en una conversación con la nazi de Alternativa por Alemania. Y hay tantos que le creen. Es maravilloso. Dice... bueno, sí. Tony Luis dice, ya que mencionó Arthur Landmesser, hubo uno que en un mitin de Trump se puso a hacer caras atrás de él, lo sacaron y pusieron a otro simpatizante, lo llamaron Plaid Shirt Guy. Sí, efectivamente, pero no lo mandaron a la guerra, ni lo metieron en prisión, ni le quitaron el trabajo. Todavía. Acuérdate que todavía.
No llama la atención la falta de una reacción más enérgica por parte de organizaciones judías respecto de Musk. Me impresionó, me da la impresión de que si fuera alguien más poderoso, menos poderoso, la reacción sería mucho mayor. No. Y lo explicó alguien ayer con mucha claridad. Quienes defendieron o dijeron que había que ser mangancha y no juzgar demasiado rápido. Anteayer, fueron la Liga Antidifamación de los Estados Unidos, la ADL, que es una organización que se dedica precisamente a luchar en contra de la difamación contra los judíos. Es una organización judía en Estados Unidos. Pero le corren la cortesía a Trump no porque sea poderoso, sino porque apoya a Israel. Y no apoya a Israel, apoya al gobierno brutal, violento, asesino, criminal de guerra, criminal contra la humanidad, de Netanyahu. Que por cierto Netanyahu ya salió en defensa de Elon Musk. ¿Sí? Entonces, allí hay una contradicción que tienen algunos, ¿no? Si es medio nazi, pero está a favor de Israel, pues sí, igual se lo perdono, no pasa nada, porque es nazi contra otros, es racista contra otros. Gran parte del racismo estadounidense, la parte positiva, ha sido la idea de que si apoyas a Israel vas a lograr que la venida del Mesías, el descenso del tercer templo de los cielos y por lo tanto el inicio de la era dorada de la humanidad, como dijo Donald Trump el otro día. Muchos republicanos ultrarreligiosos estadounidenses creen que apoyar a Israel es fomentar la llegada del Mesías, la segunda venida de Cristo y la llegada del tercer templo a Jerusalén, que se supone que Dios bajará de los cielos. Todas las creencias religiosas son igualmente irracionales. Conoce a Nieves con Costrina. Cuando viene a Valencia, si lo hace, le ruego anúncielo para ir a verlo, invitarle a comer, etcétera. Sí conozco a Nieves con Costrina, pero no lo ubico muy claramente y sí, pues te lo agradeceré mucho. Yo cuando a Valencia, tengo planes de ir y tengo unas ganas locas de ir a Valencia por varias cosas. Primero, hay un gran amigo mío que es JM Mulet. Junto al Castellón está otro gran amigo mío, que es Motero. Luego quiero ir a la ciudad de las artes, a la ciudad de las ciencias, perdón. Entonces, me estoy saltando de veras, es que además me cuesta mucho trabajo saltarme las peleas personales, ¿no? Si dices que una científica logró algo, necesito que me des el dato, me des el enlace, no simplemente enunciarlo. No, Valid. No te pongas a anunciar otros canales aquí que no se vale, sobre todo porque ya sé a qué te refieres, ¿eh? Trata de no hacerlo. Es muy sencillo eso. Aquí no se hace publicidad a otros canales, porque a mi canal no le hacen publicidad en los que tú estás haciendo publicidad. Así que, bueno. Siento mucho, ya no voy a poder comentar el chat, porque el chat está tomado por una discusión personal y paso largos minutos buscando que no es del diálogo personal que tienen estas personas, así que lo siento muchísimo. Pero yo quisiera hablar de esto que son las terapias de conversión sexual, que se relaciona con lo que con la legislación sexual de Donald Trump. Miren, hace unos días se denunció a 7 diócesis de la Iglesia Católica, claro, por promocionar terapias de conversión de personas LGTB y la Q+, que yo sigo sin entender que es el Q+, las personas intersexuales y ya, que yo así me lo ahorro. No estoy siendo ofensivo con nadie al llamarles así, simplemente es una forma de lograr la economía del lenguaje. El lenguaje tiene que tender a la economía. Las sedes denunciadas son de Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá y Sigüenza, Guadalajara, además de sacerdotes de parroquias de las que se tiene constancia que acogieron estas charlas en 2023. Miren, una obsesión
de la derecha y de los religiosos de las iglesias, sobre todo cristianas, es la idea de que la homosexualidad es una enfermedad o es una tendencia pues, así como provocada externamente y que es reversible. Esto lo dicen, por supuesto, en base en que se les ocurrió, en base en su filosofía, en sus creencias religiosas, en sus dogmas, en su interpretación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras o de que pasó un pajarito volando. Y por lo tanto se han inventado a lo largo de las, fundamentalmente en este siglo, perdón, en el siglo XX, una serie de personas que dicen que pueden hacer mediante una cierta terapia, hay muchas opciones distintas, pueden hacer que una persona deje de gustarle la gente que le gusta y le gusta a la gente que no le gusta. No hay ninguna prueba de que estas terapias tengan eficacia en lograr ese objetivo. Es decir, si tú eres un hombre homosexual al que te gustan los hombres, después de pasar por esa terapia, te gusten las mujeres y ya no te gusten los hombres. Son dos cosas distintas, curiosamente. Porque también hay personas bisexuales que les gusta lo que vaya pasando por la calle en el mejor momento. Entonces, ninguna terapia de las que se han inventado y que no tiene ninguna base en la ciencia, ninguna base en estudios, ninguna base en experimentos, ninguna base en análisis, ninguna base en lo mínimo que le pedimos a cualquier terapia para que funcione o para aceptarla, ha tenido los efectos que venden las personas que lo venden. Pero ellos siguen convencidos de que si una persona nace con cromosomas XY, le gustan las mujeres por defecto, por default, de manera predeterminada, de fábrica. No están conscientes, al parecer, de que un porcentaje determinado de personas que nacen con los cromosomas XY les gustan las personas con cromosomas XY. Y a muchas cebras con cromosomas XY les gustan las cebras con XY, y delfines con XY les gustan delfines con XY. Es decir, hay un porcentaje de homosexualidad en todos los animales superiores. Aves, mamíferos, no sé si en otros vertebrados, pero en aves y mamíferos tengo claridad en que así es. Pingüinos que forman parejas por toda la vida, o palomas. Cuando digo XY puedo decir XX. Si tú naces XX te tienen que gustar los hombres. Pues no, porque a muchos seres vivos XX les gustan a otros seres vivos XX y no les gustan los XY por guapos que nos sintamos nosotros y por guapos que queramos ser y por bien que las tratemos. Nos siguen hallando horrorosos. Pese a la falta de evidencia científica, las iglesias siguen insistiendo en esto porque siguen creyendo que la gente fue convertida en homosexual por algo que pasó. Hoy sabemos, por ejemplo, que muchos, por cierto, de los terapeutas eran homosexuales que estaban luchando contra el admitir su propia homosexualidad, y el día que la admitieron, pues dejaron de impartir terapias y además fueron más felices. Como yo creo que de lo que se trata es de ser felices, a mí me da bastante igual todo lo demás. Pero siempre utilizo el siguiente ejemplo. Traten de pensarlo ustedes, pónganselo. Si ustedes son heterosexuales, que en la mayor parte de ellos lo serán, simplemente por estadística, tú eres chica, te gustan los chicos. ¿Qué crees que podríamos hacer para que te parezcan horrorosos los chicos y te empiecen a gustar las chicas? O, a la visconversa, como decía mi abuela, tú eres chico. Desde que te diste cuenta más o menos que existían, que fue mi caso, dijiste, oye, lo de las chicas es un invento maravilloso. No sé a quién se le ocurrió, pero bien, 2 pulgares hacia arriba. Te gustan mucho las chicas. Y los chicos no, francamente, ni te lo planteas, ¿no? O sea, no. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué terapia se te podría aplicar para que te dejen de gustar las chicas y empieces a sentir que los chicos son aquellos con quienes deseas compartir tus ratos de tango horizontal? A nadie se le ocurre una terapia que lo pudiera convertir en algo que le resulta tan ajeno. Bien,
Si no hay forma de convertir, no se nos ocurre una forma de convertir nosotros a los heterosexuales en homosexuales, ¿de dónde pueden sacar que pueden convertir a los homosexuales en heterosexuales para que sean felices en una situación que evidentemente no es la que les sale naturalmente? ¿Por qué no se preocupan por hacer que sean felices? Por dejar de perseguirlos, por dejar de darles lata. ¿Qué coño te importa la cama ajena cuando deberías estarte preocupando por la tuya? Es normal la homosexualidad, es normal en el mundo animal, en el mundo natural, es un porcentaje inevitable. No sabemos por qué es, pero se nace así. Esto es un hecho. Y no se puede cambiar. Ni la heterosexualidad, ni la homosexualidad, ni la bisexualidad se pueden cambiar. Dejen de permitir que sus curas se dediquen a hacerle la vida aún más difícil. A gente que de por sí ya la tiene difícil, y ahora menos que cuando yo era adolescente, cuando mis amigos, que con los años me enteré que eran gay, sufrieron lo indecible en la adolescencia. ¿Quién se beneficia del sufrimiento de otros? Por favor piénsenlo. Es increíble que estemos allí todavía. Sí. Mira, Víctor Alejandro fue cajero en Aurrera, aún me tocaron niños cerillos, ahora son señores mayores. Bueno, claro, pues esto pasó cuando yo todavía había cerillos, ¿qué sería? Cuando yo tenía 30, pues hace 40, man. Es un montón, es que soy mayor. Buenas, ¿de dónde viene la idea de despertar la glándula pineal? Es una estupidez que viene de los... No, es un embuste filosófico. Sí es ancestral. No sé si sea ancestral, no. Es una confusión de dos cosas absolutamente distintas. Una es la idea de los chakras y la otra fue el descubrimiento de que la glándula pineal era utilizada como ojo para percibir los rayos infrarrojos en algunos reptiles. Es lo que llaman el tercer ojo, es de lo que se agarró Lobsang Rampa para inventarse el tercer ojo. Entonces la idea es que si despiertas la glándula pineal puedes ver una realidad alternativa, cosa que no se sabía cuando no se sabía que existía la glándula pineal, porque no sabíamos nada de anatomía, y no empezamos a saber nada de anatomía hasta que llegó Andrea Vesalio. Vean, en las próximas 2 semanas tendremos lo de la medicina medieval y verán lo que se sabía de anatomía antes de Vesalio. Bueno, entonces se conflunció, ¿no? Se fusionó de manera confusa la glándula pineal de los reptiles con el tercer ojo y los chakras. Hay un chakra que está aquí, que está a la altura de los ojos, para darle visos de cientificidad a lo que no es sino una patraña. A nadie le han despertado ninguna glándula todo esto. Si tu glándula está muerta, está muerta. Si tu glándula está activa, está activa. La moda Jumex no la conozco, lo tengo que buscar. Siempre nos dicen que nuestra productividad es baja, claro. Es que la gente no se da cuenta de cómo son vigilados algunos trabajadores. Y ahí es donde uno se pone del lado de los trabajadores, aunque algunos no sean tan buenas personas, pero es que, bueno, ya dejé mi like, muchas gracias, Omar Orenday. Necesito un consejo, tengo un empleado, de lo que gano le doy la mitad, pero no es muy eficiente, ¿qué hago? Enséñale a ser más eficiente. Capacítalo, infórmale, edúcalo. Yo tengo empleados a los que tuve que enseñarles todo. Y no solo me resultaban más beneficiosos como empleados, sino que el beneficio de lo que aprendieron les debe servir todavía. Muy pocos empleados he tenido yo, tenía mensajeros, chofer. No me daba la vida en México, entonces necesitaba un chofer porque no me podía levantar a las 7 y llevar a las niñas a la escuela y luego estar trabajando todo el día y luego estar a las 3 de la tarde en la radio y luego estar en la noche redactando o escribiendo libros. O sea, no. Entonces he tenido así mensajeros, ayuda en casa y chofer, pero creo que siempre he sido
he sido primero que nada de la gente que te dice la nómina es lo primero. Primero es pagar la nómina y luego es todo lo demás. Para muchos esto desgraciadamente no es prioritario. Si a un cajero le falta dinero, se lo cobran, no hay sorpresa. El problema es que eso incluye pagarés bancarios, esos papeles que antes firmaba, sí las tarjetas de crédito, pero eso ya no se puede. Bueno. Los decretos sexuales de Trump me han llamado mucho la atención, como parte de las cosas que me han llamado la atención de Trump. ¿Qué ha hecho Trump en estos días? Simplemente para ponerlo en perspectiva. Sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual Estados Unidos no será informado de los riesgos de salud a tiempo, pero es un capricho de Robert Kennedy, que es un chiflado total. Perdón para los amotinados, gente que atacó a la policía, luego él está con la policía, pero está con los que le pegaron a la policía. Anuló la reducción de precios de los medicamentos que había decretado, por cierto, Joe Biden, principalmente al parecer, el límite para la insulina, que hemos hablado aquí en las historias de oro del libre mercado, entre otras cosas de los precios de medicamentos, especialmente el precio de la insulina en Estados Unidos, es una vergüenza. Salió del Acuerdo de París, el problema es que Estados Unidos es el segundo mayor contaminador del mundo y ahora va a incrementar su capacidad de contaminación. El primer contaminador del mundo sigue siendo China. Pero nadie le dice nada a China porque son amigos, ¿no? Los malos siempre son Estados Unidos. Fin de la nacionalidad por nacer en el territorio. Esto va a estar más difícil porque está consagrado en la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero su idea es que el que nace en territorio estadounidense no recibe la nacionalidad automáticamente si es hijo de inmigrantes ilegales. Cerró, y esto es mucho más grave, cerró todas las comunicaciones de todos los organismos federales hacia la ciudadanía, desde boletines de prensa hasta actualizaciones de páginas web, porque todo tendría que ser aprobado por una persona designada por el presidente. No por las leyes, no por los reglamentos, por el presidente, para ver qué pueden decir y qué no pueden decir. Entre otras cosas, lo que ya se cerró es la página en español de la Casa Blanca. Pero en el caso del sexo, a mí me llamó muchísimo la atención que Trump decrete que hay dos géneros, el hombre y mujer. Podría estar de acuerdo, ¿no? Con las variaciones del caso, con los casos de las trisomías y de las variaciones intersexuales, que a veces es difícil encuadrar en hombre-mujer, pero son proporcionalmente muy pequeñas, no es un argumento de ningún tipo. Bueno, pero te voy a decir cuál es el problema. El problema verdaderamente grave. Que eso no tiene por qué decidirlo un gobernante, por su capricho, por su idea, por su odio a los homosexuales, por su odio a las personas transexuales, por su odio a la diversidad sexual que puede haber en su entorno, que es lo que estamos viendo. Es decir, la reacción de Trump y de toda la gente que le aplaude no se debe a lo que debería de verse. ¿A qué debería de verse? A un análisis correcto, serio, basada en hechos, en datos, en evidencias, en el conocimiento de los expertos y en los estudios que tenemos a nuestra disposición respecto de la variabilidad sexual del ser humano. Tú puedes decir que biológicamente hay hombres y mujeres y que hay una pequeña porción, digamos, de difícil clasificación, pero también al decir eso lo que estás diciendo es que solo puede haber hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales. Y que las personas que son homosexuales, las personas que son bisexuales, las personas que son intersexuales, LGBTI, gay, bi, lesbianas, gay, bi, trans e intersexuales, no existen. O no tienen lugar en la legislación de tu país. Y eso es una forma de volver a meter en la discriminación y en la infelicidad a personas que no tienen la culpa de nada. Y que tienen el mismo derecho que tú a ser felices, especialmente cuando bailas el tango horizontal, aunque lo bailes de pie, que se puede. O, bueno, de otras formas muy interesantes y muy creativas, porque para eso sí somos creativos los seres humanos. Es decir,
Fíjate cómo yo puedo estar de acuerdo en principio con algo que dice Trump, pero no estoy de acuerdo en por qué lo dice. Lo dice no movido por el conocimiento de la biología, que es lo que yo he tratado de debatir constantemente con los defensores de la teoría queer de Judith Butler, que es parte de la irracionalidad del postestructuralismo, del posmodernismo. Es hacer algo que parece correcto, pero que tiene implicaciones muy perversas por los motivos más inadecuados del mundo, por el odio a las personas que son diferentes a ti. El odio al otro está moviendo a todas las derechas en todos lados. Y aquí estamos hablando de un porcentaje considerable de la población que tiene, insisto, los mismos derechos. Entonces, cuando Donald Trump establece esta sexualidad por decreto, está estableciendo no solo el sexo, sino el género por decreto. ¿Qué es el género? Las feministas de verdad y quienes lo han estudiado y quienes han estudiado el sexo de verdad, te explican muy fácilmente que el sexo es aquello con lo que naces y el género son las expresiones de tu identidad sexual que se te imponen. Los niños visten de azul y las niñas visten de rosa. Pues sí, desde más o menos desde 1920-30, porque se puso de moda. Pero es una expresión genérica. Los niños juegan con ferrocarriles y las niñas juegan con muñecas. Es una expresión genérica. Las niñas pueden jugar fácilmente con ferrocarriles y los niños pueden jugar fácilmente con muñecas sin que por ello dejen de ser incluso heterosexuales, ¿no? Luego vienen los defensores de la teoría queer de Judith Butler y te dicen, si una niña quiere jugar con ferrocarriles y con cochecitos, quizás es transexual y en realidad es un niño, aunque le gusten los niños. ¿Te das cuenta lo absurdo que es esto? El rechazo de Trump a las políticas que han sido extremistas y que han sido exageradas en muchos casos y que han traído también dolor y censura y brutalidad, las políticas de diversidad, equidad e inclusión, no implica que las políticas de diversidad, equidad e inclusión sean negativas per se. Significa que deben ser aplicadas, analizadas y establecidas de una manera racional y científicamente sólida. No puedes solamente decir que alguien tiene derecho a algo por su sexualidad, como no puedes decir que no lo tiene por su sexualidad. En el caso de los incendios de California, hemos tenido a una gran cantidad de gente de la derecha, como el señor este que se apropió del chat, lo siento de verdad, según los cuales el problema es que los incendios se deben a que la jefa de bomberos es una mujer y es lesbiana. Nunca me han dicho, oye, es que es una mala bombero, que no sabe de combate a incendios, que es ineficaz, que es ineficiente, que no sabe mandar, que no tiene las características que se necesitan para ser jefe de bomberos. No, eso nunca me lo han dicho. Lo que dicen es claro, es que como pusieron ahí mujeres lesbianas, pues claro, por eso los incendios arrasaron Pacific Palisades, ¿no? Pues mira, yo no veo la relación, quizás soy tonto. Que podrían moderarse las políticas de diversidad, equidad e inclusión, sin duda alguna, que han sido exageradas y han sido llevadas a límites ridículos, sobre todo en las universidades, si tú no demostrabas que habías sido activista de la diversidad, equidad e inclusión los 20 años anteriores, pues luego no te daban puesto de profesor de matemáticas, lo cual dices tú, a ver, no porque la diversidad incluye a la gente que piensa distinto. No es solo la diversidad sexual, es la diversidad en todos los aspectos que tenemos que asumir como igualmente válida, porque si no nos subimos a la política de identidades, que es en la que vive la parte pervertida o perversa de la diversidad, equidad e inclusión. Los motivos por los que ha quitado todos los programas de diversidad, equidad e inclusión Donald Trump no es por eso, porque hay extremos que deben ser moderados. Es para excluir, sobre todo de la vida pública y de los cargos públicos, a homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. Entonces haces algo que parece correcto por los motivos incorrectos y que tiene implicaciones que van hacia donde no deberían ir. El sexo y la realidad sexual no se definen en los debates políticos,
No se definen los debates filosóficos, no se define porque leíste un libro de Luce Irigaray o de Foucault o de Judith Butler. Se define por lo que sabemos de la sexualidad humana, de la diversidad humana, de la variabilidad humana y del derecho de la gente a ser incluida de manera equitativa en la vida de su sociedad. Y esto no debería ser tan difícil de entender, pero te lo hacen difícil de entender. Ay, bueno. Prefiero tener preguntas que no se pueden responder que respuestas que no se pueden cuestionar. Esa es la frase. Gracias a Adradum Lordekaiser por la frase de Richard Feynman. Prefiero tener preguntas que no se pueden responder que respuestas que no se pueden cuestionar. No sé, tenemos que aprender a decir no sé, y tenemos que aprender a decir perdón, me equivoqué. Otro día alguien me regañaba, ¿no? Oye, pero es que tú un día dijiste que la etimología de religión era de religar y luego dijiste que era otra. Y bueno, ya, claro, me enteré de cosas nuevas, cambié mi forma de pensar. Yo antes sabía menos de lo que sé ahora. Afortunadamente cada día sé más de lo que se sabía antes. Sino que desperdicio los años que he estado yo pasando en este mundo. Eh, ah, ¿Para cuándo el debate con Laje? Pues no me han dicho dónde lo están proponiendo y cuánto pagan, ¿no? Muchas gracias, Pablo Miranda, por decir que aporto a la cultura. Por lo menos trato de no aportar en cultura. ¿Considerarías que es necesaria la filosofía? No, sí, ya lo pasamos. ¿Estamos de regreso al principio? No. Elon Musk mintió al decir que tiene Asperger. No lo sé. Yo soy Asperger marginal, según todas las pruebas que me ha hecho, pero tampoco un especialista me lo ha dicho. Su comportamiento es un imbécil malintencionado, es un imbécil malintencionado. Y piensa en esto, uno de los motivos por los que está en contra de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, Elon Musk, es porque tiene un hijo trans, no una hija. Y siente que alguien la convirtió en eso. Ella no quiere hablar con él, ella no quiere saber de él, ella está muy bien como está. Y si alguien está bien como está, está bien. Pero él dice que le han quitado a su hija los malvados de la teoría queer. Y entonces está en contra de todo lo que signifique variación sexual en la raza humana, en la especie humana. Y eso es irracional. Nuevamente, eso es totalmente irracional. No creo que al Ángel le moleste debatir con ese tipo de personas. Ay, qué chistoso eres. Bueno, The Clash o Sex Pistols, no, The Clash toda la vida. Y mira que soy muy del punk rock, no del punk así solo. Dame Green Day, por ejemplo, dame todo el punk celta, dame el folk punk. Pero, y mira, pues, francamente, mi generación estrictamente sería la del punk, la de Green Day, ¿no? Probablemente un poco antes, quizás el grunge, porque yo me pilla muy joven todo el rock clásico y el rock de los años 70, el rock psicodélico. Para cuando se pierde la guerra en Vietnam, yo tengo apenas 20 años. ¿Cuánto gana Loret? Pues saber qué importa. Se decía que Trump iba contra el poder de las corporaciones malvadas. Sí, pero es que eso es lo que él dice y luego está con las corporaciones. De veras parece que la demagogia no nos hemos dado cuenta de que la demagogia es precisamente decir a la gente mentiras. Y Trump va a pasar por encima de los trabajadores de Estados Unidos como ya lo hizo en el pasado. Su gente es la élite a la que le promete que los va a hacer más ricos en las comilonas que tienen en Mar-a-Lago. Y esto se ha dado una y otra vez.
Ah, no sé lo que pasó en Canadá con la eutanasia y por lo tanto no puedo opinar. Ah, ¿crees que la superstición y los autoengaños tienen algún beneficio? No, no lo creo. Ya lo he argumentado en varias ocasiones. Creer que estudiar de suerte y tener más confianza para cerrar una venta, no. Porque no lo necesitas, porque puedes tener más confianza en ti mismo sin necesidad de creer que estudias de suerte, porque eso tiene una contraparte, los días que sientes que tienes mala suerte. Así que, no, no, no. Bueno, y vamos con una cuestión adicional para salir del tema Trump, creo. Bueno, primero, Trump, esto tiene que ver con Trump y México, pero tiene que ver con todos los inmigrantes. Entonces vamos a empezar por aquí. El mismo día que tomó posesión Donald Trump, el 20 de enero, comenzaron las redadas. Redadas que buscan encontrar inmigrantes ilegales para deportarlos. Esta nota me parece que es de hoy, perdón, no puse la fecha. Donald Trump autoriza las redadas migratorias en iglesias, escuelas y hospitales, es decir, no podrás esconderte de nosotros. Bien, se va a encontrar a los inmigrantes ilegales y se les va a deportar. ¿O no? ¿Se les va a expatriar? ¿Se les va a echar del país? Sí, ya empezó a pasar. Ya se empezó a echar a gente. Todos los trabajadores, por cierto, de una empresa agrícola, de una plantación X, los vieron a todos los inmigrantes y los echaron en Tijuana de regreso a México. Algunos probablemente eran salvadoreños. Hay hasta chinos, hindúes, pakistaníes que están cruzando. Luego vamos a ver por dónde. Pero es que no se están deportando. Mira, la deportación en Estados Unidos requiere un proceso que comienza con la identificación de una persona que está cometiendo una falta o delito o infracción que amerita la pena de deportación porque se considera una pena. Entonces, ante un tribunal de inmigración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se presenta el caso. Tenemos como cualquier acusado de robarse una cartera, se lo presenta ante el juez, mire, aquí tenemos las pruebas, el señor está acusado de ser un inmigrante ilegal y entonces por lo tanto hay que deportarlo. Se lleva a cabo un juicio de deportación. A cabo de ese juicio de deportación, el juez del Tribunal del Departamento de Inmigración, del Departamento de Justicia, del Tribunal de Inmigración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, determina si procede a la exportación. En ese caso le informa al grupo de policíaco llamado ICE, que es el que hace que se cumplan las leyes de inmigración, le expide una orden de remoción. El ICE con esa orden de remoción va con la persona a la que se va a deportar y le dice, ¿te vas o te echamos? Y esta persona, porque le conviene, pues, si algún día quiere volver a entrar a Estados Unidos, puede decidir salir voluntariamente del país. Esto tiene sus reglas y te va a acompañar un agente que vea que te subas al avión, que te va a regresar a tu país. O te deportan, en cuyo caso muy probablemente vas a ir esposado hasta tu destino. Eso no lo puedes hacer con 11 millones de personas ni a tiros. O sea que lo que está planteando Trump no son deportaciones, sino son expulsiones masivas absolutamente fuera de la legalidad de los Estados Unidos. Y por cierto, de la legalidad internacional, porque según el derecho internacional, para que tú puedas deportar a alguien a un país, ese país tiene que aceptar al deportado. México no tiene por qué aceptar a la gente que no es mexicana, y a los mexicanos pueden no aceptarlos tampoco. Pero si tú vas a deportar a un salvadoreño, a México le tienes que avisar a México que es salvadoreño, o lo deportas a El Salvador. Alguien hizo, cuando Trump empezó a hablar de las redadas y de las deportaciones, mientras los tontos decían, ¡ay, solo está hablando, no se va a atrever a hacerlo! Porque así son de tontos.
se hizo un cálculo de lo que costaría simple y sencillamente deportar a 5 millones de personas, en términos de mantenerlos en prisión, de llevar a cabo los juicios, el tiempo que toman los juicios y de los billetes de avión, los pasajes de avión para todas esas personas para echarlos a Estados Unidos. Total, que es un dineral absolutamente ridículo. Que por lo visto Trump se va a ahorrar simple y sencillamente diciendo a la gente: te cambias el lado de la frontera, total. Ya dijeron los mexicanos que van a aceptar a todos, ya les están haciendo campos de refugiados, donde luego los narcos los puedan explotar, los delincuentes, la Guardia Nacional, toda esta gente que vive de la depredación, pues los va a tener ya en campos de refugiados, ahí en campos de concentración en México, ¿no? Lo cual nos lleva, por supuesto, de regreso a México. Donald Trump ha decretado que los narcotraficantes son terroristas. No, desde el punto de vista del derecho internacional, lo consulté con gente que sabe de esto, no es una definición aplicable. Los terroristas son grupos o individuos que ejercen la violencia con objeto de provocar el terror en la ciudadanía a fin de lograr ciertos fines de carácter político. Eso es como se define un terrorista. Los narcotraficantes son los delincuentes brutales, son los asesinos, son personas peligrosísimas, pero no califican, no entran dentro de la definición de terrorista. Pero ¿qué pasa cuando Estados Unidos designa a un grupo determinado en otro país terrorista? Entre otras cosas, que lo puede atacar militarmente. Te pongo un ejemplo. En Yemen, que está metido en una guerra horrorosa desde hace muchos años, los rebeldes hutíes, que son ultrafundamentalistas islamistas, que han estado además haciendo un trabajo brutal como piratas en el Golfo Pérsico, me parece, sí. Cuando los hutíes fueron decretados como terroristas, Estados Unidos ha podido legalmente, según sus propias leyes, atacar, bombardear y tratar de desactivar a los núcleos de hutíes dentro del territorio yemení yemenita, sin invadir Yemen y sin que se considere que está haciendo una intervención en el país, en la política del país. Solo está atacando a los terroristas. No está atacando al resto del país, no está invadiendo, no está haciendo lo que Estados Unidos solía hacer siempre. No solo ataca a los terroristas. Esto significa que en un momento dado, no es garantizado, pero en un momento dado, Estados Unidos puede fácilmente bombardear las plantaciones de los narcos en México, las casas donde se sabe que viven los narcotraficantes más importantes, convertirlos en pedacitos. Pero evidentemente, a ojos de México, violando la integridad territorial del país. Y en México es un país que es un poquito picajoso con eso, porque la última vez, en 1848, pues se quedó Estados Unidos con la mitad del territorio que tenía ese país originalmente. Bueno. Pero independientemente de la salvajada, que es una más de las que vamos a tener que acostumbrarnos en los próximos 4 años, lo que hay es un hecho también que no se puede negar. El gobierno mexicano no ha sabido enfrentar el problema de la delincuencia organizada y del narcotráfico. Lo intentó con procedimientos policiales que eran absolutamente ineficientes, entre otras cosas por la enorme corrupción policial, cuando existía la Policía Judicial Federal. Luego lo intentó a través de una guerra tan mal planeada que, para hacer una guerra tan mal planeada como la de Calderón, hay que aplicarse mucho. Es un esfuerzo enorme. Hoy vamos a hacer la guerra contra estos, pero con armas peores, pero con personal menos motivado, pero sin información sobre cómo funcionan por dentro, sin inteligencia básica para establecer las acciones militares más adecuadas para lograr nuestro objetivo, sin tácticas bien desarrolladas militarmente y sin estrategias a largo plazo. O sea, vamos a tirar tiros a ver qué pasa. Y se lanza el ejército mexicano contra grupos narcotraficantes mejor armados, más motivados,
y que además tenían inteligencia porque tenían informantes al interior del ejército mexicano. Esto te lo dice cualquiera que haya analizado la guerra contra el narco de Calderón. Por eso luego viene Peña Nieto y hace el corcho, ¿no? El corcho va flotando por donde están las cosas sin hacer mucho. Y luego se decide abrazarlos. El gobierno que se supone que va a ocuparse de los pobres permite que les maten a 200,000, más o menos. La mayoría de ellos pobres. La mayoría de ellos, porque se victimiza más fácilmente al pobre que a la clase media y más fácilmente al rico, a la clase media que al rico. Que se victimice a decenas y decenas de miles de mexicanos y que tengan absoluta impunidad los narcotraficantes. Y cuando se dice que en México se está fabricando fentanilo, dicen, no, no es cierto, nuestros queridos narcotraficantes no fabrican fentanilo, no, eso lo hacen los Estados Unidos, que son los malos. Y cuando se dice que hacen tal y cual cosa, ay, no, nuestros narcotraficantes son bien buenos, son ositos de peluche todos. 7 años de eso en un país en el que están muriendo decenas de miles de personas por el fentanilo, no va a ser bien visto. De todos los decretos de Trump, el que probablemente sea mejor visto entre la ciudadanía estadounidense sea ese, porque tienen un problema de salud real. Y ya sé que es muy fácil ser cínico y decir que, ay, bueno, pues la DEA es la que hace el narcotráfico y al gobierno de Estados Unidos le encanta tener gente muriéndose en las calles de Filadelfia. No es verdad, sabemos que no es verdad. La absoluta ineficacia, la absoluta indisposición del gobierno mexicano a actuar de manera eficaz en contra de un narcotráfico que está apoderado, se calcula, del 25% del territorio nacional, hace que esto sea agradable para la mayor parte de los estadounidenses. Porque no van a salir estadounidenses a la calle como pueden salir en defensa de Gaza o como salieron en defensa de Vietnam para decir, no invadas México. No va a pasar. No va a pasar porque esa gente ha visto al narcotráfico apoderarse del país ante la complacencia indolente, cómplice, irresponsable, impotente de 2 gobiernos consecutivos, el de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. Es una tragedia nacional esto. Y el día que caigan las primeras bombas, claro que todo el mundo va a estar en contra de Estados Unidos, que nadie va a estar a favor fuera de Estados Unidos. Y todos diremos que es necesario que los mexicanos se unan para rechazar la agresión, sí. Todos los mexicanos que han sido insultados por Claudia Sheinbaum ahora van a unirse. Vale, es probable que sí. No nos gustan las intervenciones extranjeras. Y en el siglo XIX tuvimos más de una. Pero no se puede quitar responsabilidad a los gobiernos de la Cuarta Transformación de haber puesto la mesa para que llegue el fascismo a decir que, cuidado, en cualquier momento podemos empezar a bombardear territorio mexicano. ¿Y saben qué es lo peor? Esa responsabilidad no la va a asumir ni Claudia Sheinbaum ni nadie en el gobierno de Estados Unidos, de México. Por el contrario, tenemos gente como un señor muy atrabiliario de Morena que decidió que insultar a Trump era la mejor forma de evitar la invasión, el bombardeo. Y tú lo analizas y dices, bueno, tú vas a salir en la portada de La Jornada y te vas a ver muy bien, pero comprometes aún más la situación en vez de tratar de desactivarla, porque eso sí, muy machitos somos, con un gobierno muy tonto. ¿Hay algún grupo artista de jazz que te guste? Sí, de jazz de los años 30 y 20 y de los años originarios del jazz. Soy un fan absoluto de Tuba Skinny, que es una banda de Nueva Orleans, donde toca una chica que toca el cornetín, que es brutal, y tiene uno de los mejores clarinetistas de jazz que yo conozco, y probablemente el mejor intérprete de la tabla de lavar que hay en el jazz. Y soy también fan de The Easy Street, no me acuerdo cómo se llama, que es una banda de chicas donde toca una clarinetista de origen italiano, Chloe Fioranzo, a la que adoro,
que cuando en la pandemia estaban además muy mal de dinero, estaba diciendo, pues, te toco la canción que quieras y mándame $25. Yo le compré 2 canciones a Chloe, es grandiosa como clarinetista, como cantante, es adorable, una trompetista maravillosa que es la directora del grupo. Hay varias bandas así de Nueva Orleans que encuentro adorables, esa en particular, la de las mujeres, y Tuba Skinny, al cual he promovido lo más que he podido, pero no me gusta el jazz posterior. No, puedo disfrutar a Oscar Peterson tocando el piano porque estás ante la grandeza absoluta, ¿no? Pero ya cuando empiezas a andar por los terrenos de Miles Davis y por los terrenos del exceso experimental de un jazz más intelectual que emocional, ahí me salgo yo, ahí me bajo. Me gusta el jazz emocional. Y creo que Oscar Peterson, tú lo ves tocar y sabes que el hombre lo está viviendo cada nota con todas las células de su cuerpo, es una cosa impresionante. Ah, Fermín no dice de dónde, no sé de dónde estás hablando. Si se va a TikTok de los Estados Unidos o no, se va así, si no. Tienen 90 días para conseguir que se venda. Estados Unidos quiere que TikTok venda porque tiene miedo de que el gobierno chino utilice TikTok, lo cual por supuesto es una preocupación legítima, creo yo. Creo que es absolutamente legítimo suponer eh, que puede haber un abuso del acceso a los datos que pueda tener una empresa china, que pueda usar el gobierno chino, al que las empresas tienen la obligación de darles lo que quieran. No olvidemos que China es una dictadura absoluta por un señor que va a ser presidente vitalicio, que es Xi Jinping. Y lo mismo debería preocuparnos de los estadounidenses, porque los potentados estadounidenses que estaban en la oligarquía, la tecnooligarquía de los tecnobros, que estaban en la toma de posición de Donald Trump, han estado constreñidos por las leyes más o menos para que no hagan mal uso de los datos. Pero eso ya no va a ser así. Y ahí sí preocúpate por los datos que tiene tuyos Zuckerberg, Musk, Bezos, el CEO de Google, el CEO de Apple. Ahí sí, preocúpate. Ah, Niemöller, no Niemeyer, cierto. Martin Niemöller es el del sermón. De primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista, no hice nada. No sé a qué se refieren algunos. De veras, hay cosas que son. Lo peor del asunto es esto: son comentarios que tienen doblez, que se nota y creen que son ustedes muy listos. Eso me ofende, porque están suponiendo que soy tonto. O sea que no me doy cuenta de realmente por dónde va tu pregunta, ¿no? Para hacer preguntas capciosas hay que ser muy inteligente. ¿Por qué Trump ya sacó su Bitcoin? Por negocio, ha ganado $12,000 millones en 3 días. Que el milenarismo, no sé de qué hablas. El mercado regulará el negocio de las terapias de conversión si el Estado lo permite. La Iglesia tiene en sus filas muchos homosexuales, sí, generalmente homosexuales reprimidos, por desgracia, gente que sufre por ser quien es. Yo tengo muchos amigos, sobre todo un buen amigo que ahora me reencontré con él y he hablado mucho de él. Hacíamos música cuando éramos jóvenes y compartimos un montón de cosas que ahora nos vemos y decimos cómo estamos vivos, chaval. Está viviendo aquí en España con su marido. Y, ahora me imagino lo que sufrió cuando éramos adolescentes. Porque hasta él tenía que contar chistes de homosexuales para denigrarlos, porque si no, no fueran a pensar que lo era. Qué asco, ¿no? Ah,
Bueno, ¿qué opinas del supuesto genio de Estados Unidos, Chris Langren? No sé quién es. De veras, me hablan de gente que no conozco como si tuviera que conocerlos a todos. ¿Por qué no se habla de los cárceles americanos y se ha culpado a México cuando se sabe que sin demanda no habría oferta? Porque la demanda no la hacen los cárteles estadounidenses. La demanda la hacen los consumidores estadounidenses. ¿Y sabes cuántos miembros de la distribución de drogas en Estados Unidos se detienen al año en Estados Unidos? Daba por los 11,000. La última vez que lo vi. O sea, esa idea de que en Estados Unidos dejan que se venda la droga. 11,000 altos delincuentes de zonas concretas, porque la droga se distribuye y no hay una central como la central de producción y envío de drogas de los cárteles mexicanos. Estados Unidos está más repartido por estados y por ciudades. Y aún así se detiene a más de 11,000 personas. ¿Tú crees que a 11,000 personas del narcotráfico ha detenido México cada año durante los 6 años de López Obrador? Por favor, dejen de hacerse víctimas. Dejen de hacerse víctimas. Y vamos a nuestros comentarios esteparios y de todo tipo que van a cerrar el glorioso día de hoy. Vamos. Si comentan, puedo responder. Si no les gusta que responda, pues no comenten. Creo que es muy fácil, ¿no? Pues este año son los comentarios solitarios, esta semana son los comentarios solitarios porque ¿por qué no? Seguimos viendo con qué rima esto. Bueno, pues sí, hemos tenido algunos comentarios de los más alucinante. Son pocos, pero como decían cuando éramos muy jóvenes, pocos pelos pero bien peinados. No sé de dónde salía esa idea de que, bueno, si eras calvo, pero los pocos pelos te los peinabas bien, era ventaja. Entonces, estos son comentarios, pues pocos comentarios, pero bien peinados. Y empezamos con el señor de los gatos, que tuvo dos, se lució. Ya le dije que la próxima, si es tan amable usar su nombre, para que no parezca cobarde, digo yo. Según la ciencia, el universo tuvo un principio, con P mayúscula, el Big Bang. Sí. Si el universo tuvo un principio, tuvo que tener un principiador. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dices tú? Bueno, ya que de la nada no puede surgir nada. Ya, pero la ciencia no dice que venga nada. Bueno, la ciencia no dice que venga de la nada, ¿ok? De la misma manera que un coche tuvo un creador, el hombre, con más razón aún el universo, que es infinitamente más complejo, tuvo que tener un diseñador. Esa es la teoría. Bueno, es la primera vía atomista, creo, algo así, ¿no? Ya que de la nada no puede surgir nada. Sí, pero nadie dijo que surgió de la nada. Busca singularidad en Google. Ante esta lógica, que no es lógica, tuvo que haber algo que iniciara el universo, y no me refiero a un dios. Puede ser una energía inteligente, un dios, o algo, un dios, que iniciara el principio del universo, un dios. Me cuesta creer que el universo surgiera de la nada. Mi respuesta. Pero no te cuesta ningún trabajo creer que una energía inteligente, un dios, capaz de iniciar un universo surgiera de la nada. Esa energía inteligente sí surgió de la nada, pero es raro, cuando menos. Por cierto, la ciencia no dice exactamente que el universo tuvo un principio, nos dice que no podemos conocer más atrás, ni que surgió de la nada, ni que se hizo solo como inventan ustedes cuando hacen sus cositas en la sacristía. Lo que dice la ciencia es que no sabemos todavía.
pero ustedes se inventan sus respuestas y luego quieren imponérnoslas a todos sin dar ni una prueba de que son las respuestas correctas. Regresa a la sacristía y cuando salgas, si vuelves, con nombre y cara, o vas al baneo. Yo baneo gente con una facilidad por aquí. Madre mía, Teágenes Genofonte. Teágenes Genofonte, madre mía, qué griegos andamos. 6984. Cochinita pibil en España. La harán enterrada y cubierta de hojas de plátano. No siempre se hace así, ¿eh? Yo he visto hacer mucha cochinita pibil en mi vida y no, sin tantas florituras se puede hacer. ¿Y cómo carajos consiguen el achiote? Le respondo. Hay una cosa que se llama barco. Es complicado. Para todos los demás, sí, se consigue grandes cantidades de achiote en España, se consigue maseca, se consiguen salsas de por lo menos 3 marcas, 2 mexicanas, la costeña y Herdes, y una estadounidense, bueno, ¿de dónde? El del Paso creo que sí es estadounidense, que hace unas salsas que más o menos se defienden. Luego el guacamole envasado con un poquito de jalapeños está buenísimo, ya no tienes que hacer guacamole. Es que hacer guacamole me gusta mucho, pero no lo puedes hacer cada vez que quieres. Y ahora tienes un frasco con antioxidantes para que no se te ponga negro, y entonces me puedo hacer unas sincronizadas maravillosas para cenar cada vez que me da la gana. Y todo eso lo traen en barco. ¿Quién se lo hubiera imaginado? El Señor de los Gatos vuelve. Según los historiadores, ahora, el primero fue según la ciencia. Según los historiadores, Jesús fue un personaje histórico, también con P mayúscula. No usan las P mayúsculas, Antonio Piñero es ateo, historiador, y él dice que Jesús existió. Oh, mira, qué bien. Y que no hay que confundir al Jesús histórico con Jesucristo, ya que Jesucristo es una mezcla del Jesús histórico con la teología cristológica, pero que existió un rabino llamado Jesús que fue carpintero y que luego se puso a predicar. Era algo normal en el siglo I. Según la ciencia histórica y académica, Jesús es un personaje histórico. Y le digo, no es posible que entiendas que da igual que Piñero sea ateo, trapecista, vegano, bielorruso o doctor en física nuclear, y que diga que existieron Jesús, los 3 ositos, Lobezno y Drácula, si no tiene pruebas, lo que diga y lo que es resultan totalmente irrelevantes. Y no las tiene porque no las hay. No hay ni... Ahora amplío. Si tú estás dispuesto a creer sin pruebas, me interesa que hablemos. Te quiero vender la Torre Eiffel, que es mía y la tengo a muy buen precio. ¿De dónde saca que fue un rabino? De ningún lado. El rabino es un personaje especialmente relevante en la sociedad judía, en la sociedad hebrea, en el siglo I. Antes de la era común, por supuesto que lo eran, formaban el Sanedrín. Cristo, un rabino, y era carpintero. Y aquí está una sillita que hizo. Está como Santana, que se encontró en la cruz completa, ¿no? No, mira, no. Puedes ser historiador y ser ateo y afirmar algo sin pruebas. Sin pruebas no vale para nada. Seguimos. Iván 94741, hablando de eso, ¿usted conoce el trabajo de Pablo Salum? Es una persona que está impulsando una gran lucha contra las sectas coercitivas. Y le digo, es el tipejo ese que cuando dije que las vacunas Sputnik no estaban validadas científicamente, se lanzó por el mundo a acusarme de ultraderechista, antivacunas y conspiranoico. Un violento mentiroso que no me merece ningún respeto ni confianza. ¿Por qué razón Facundo Rendo, y esto tiene muchas implicaciones y quiero abundar un poco en ello, por qué razón la Internacional Socialista aprobó que el PRI se uniera a ella? Bueno, le trato de explicar. Supongo que esa pregunta se la deberías dirigir a la Internacional Socialista, primero que nada.
El PRI entró a la Internacional Socialista en 1996 como miembro consultivo, ahora es de pleno derecho. Pero entró ante la protesta de algunos delegados, por cierto. Pero su capacidad de simulación a partir de sus documentos fundamentales es enorme. Si lees el discurso del PRI desde que era el PNR, su posición es de izquierda, aunque en la práctica haya sido distinto, por supuesto. Yo personalmente he solicitado en varias ocasiones la expulsión del PRI de la Internacional Socialista, pero supongo que esto no se ha planteado en ningún congreso y solo el Congreso, según los estatutos de la IS, puede expulsar a un partido del seno de la organización. El próximo congreso es en 2027. Y a raíz de esto, de momento en Twitter, le escribí a la Internacional Socialista, @soc_intl, y traduzco. Esto se lo mandé el 19, o sea, hace 4 días, a la Internacional, y me han contestado. Como ciudadano mexicano español y miembro del Partido Socialista Obrero Español en España, siempre me he preguntado por qué el PRI mexicano no ha sido expulsado de nuestra organización internacional, teniendo en consideración su historial de represión, corrupción y traición de las ideas que todos compartimos. ¿Cómo se puede plantear esto para el próximo Congreso de 2027? Y voy a insistir en ello firmemente. ¿Ok? Por cierto, vamos a volver a hablar, mañana grabamos, vamos a volver a hablar con nuestro eurodiputado Jonás Fernández, que probablemente será el a fondo del próximo miércoles. Será un poco de eso de que preguntaban muy interesados, me parece que David Castillo, sobre combatir a la ultraderecha y sobre la esperanza que es, por cierto, para mí Europa. Seguimos. Sergio González, HR y 1IQ. Gracias por el vídeo, pero la explicación tú mismo la das. Desde abril empiezan las cancelaciones de pólizas y a partir de allí los propietarios tuvieron serias dificultades para encontrar aseguradoras por el riesgo que significaba. Mira, es como el cadillo que estuvo apoderándose, secuestrando el chat. Ante el inminente peligro de incendio, y tú lo dijiste bien, las empresas no van a ser tan torpes de asegurar algo que saben que se va a perder. Si no fuese así, otras aseguradoras habrían tomado su lugar, que es lo que te dice la teoría del libre mercado, y Hayek, y Mises, y Friedman, y Ayn Rand, que va a pasar. El problema no es ese, el problema está en el Estado y la alcaldía, que sabiendo el inminente riesgo, reduce el personal de bomberos y su presupuesto. Se invierte dinero público en ser inclusivos, o sea, lo de la jefa de bomberos, que es mujer y lesbiana, pues como mal, y no se hace mitigación del riesgo como poda de árboles, cortafuegos o quemas controladas, como hacen los campesinos en el campo. El desastre estaba servido. Los políticos encargados del bienestar general mostraron su incompetencia, y eso no es culpa de las aseguradoras. Muestra, por el contrario, los defectos de la política demócrata en California. Es como lo del PSOE, ¿no? Y digo, a ver. No, mira. El problema es que la historia que nos cuentan sobre el mercado indica que entraría otra empresa aseguradora con mejor sistema para atender a sus consumidores de manera eficaz, ganando dinero. Y por supuesto, mientes como todos los libertaraditos. No se redujo personal de bomberos, es mentira, es falso. No se redujo el presupuesto, hubo un aumento real en el presupuesto de bomberos de California del 7%. Y esta historia que estás contando tú, que la echó a andar Elon Musk, no se la debería creer nadie mayor de 8 años. Pero sí, ¿no? La culpa siempre va a ser el mercado es perfecto. Es como los rusos, como los comunistas, cuando te dicen que no, que el comunismo es perfecto, la culpa es de los otros. Son iguales. Linus Dedos, ¿tú sí crees que 800 españoles conquistaron a Tenochtitlán de 500,000 habitantes? ¿O cómo estuvo la conquista según tú? Sí, Zunzunegui, debe ser amigo del Zunzunegui, yo no sé quién es, dice que los indígenas se relacionaron con los españoles y los aceptaron porque les gustó su cultura, su lengua, sus leyes. ¿Tú qué opinas? Si hubieran sido tan terribles, ¿cómo es que 2 millones de indígenas en la Nueva España no hubieran expulsado a 3,000 españoles? Vamos a ver.
Bueno, por un lado está lo que respondí, por otro lado lo que hay que responder, evidentemente. Zunzunegui miente, por supuesto. Los indígenas sometidos al imperio de la Triple Alianza se unen a los españoles porque estos les prometen precisamente emanciparlos de la servidumbre que tienen hacia sus opresores. Los tlaxcaltecas, sobre todo, y otros, no tuvieron tiempo de enterarse de la cultura española, su lengua y sus leyes. A ver, que Cortés llega en 1518 y la toma de Tenochtitlán es 1521. Solo pensaron que iban a poder aprovechar la fuerza de los españoles, sus arcabuces, sus caballos y sus tácticas para vencer a los mexicas. Y una vez que lo consiguieron, descubrieron con horror que los conquistadores los traicionaban y los sometían a su propia explotación, represión y masacres durante 300 años. Y no eran 3,000 españoles. Para cuando los tlaxcaltecas se dieron cuenta que los habían traicionado, ya había muchísimos más españoles ocupando todo el espacio entre Veracruz y México, a tal grado que se vino de Cuba hasta la esposa de Cortés, porque no creas que vinieron de España, o que no creas que llegaron a México de España. Los conquistadores, todos venían de Cuba, empezando por Cortés, que traicionó a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, porque Cortés traicionó a todos, incluso a su rey. Esto se les olvida a los españoles, ¿sabes? Cuando te recuentan la historia y quieren glorificar a Cortés, se les olvida que Cortés traicionó al rey y se decía que robaba del quinto real. El quinto real era el impuesto sobre todo lo que producía la colonia en España, la quinta parte era del rey. Luego te dicen que no era una colonia y no era extractiva, pero si tú sacabas 10 kilos de plata, 2 eran para el rey. Si sacabas 10 mazorcas, 2 eran para el rey. El quinto real era sagrado, supuestamente. Pero en fin, así es como se dijo. Y de expulsar a españoles con arcabuces cuando tú no los tienes es poquito complicado. No sé si te pudieras poner en situación. Pero bueno. Y llegamos, por supuesto, a nuestro premio, nuestro cada vez más codiciado y más peleado premio de los comentarios solitarios, el premio Elton, el tontomentario de la semana. Y el tontomentario de la semana está a cargo de Fernando Quevedo G.3123, que dice, porque yo decía era que Europa tiene un mejor futuro que China. Y yo creo en el sueño de Europa de una organización plurinacional democrática y de consensos. Pero Fernando Quevedo, G.3123, me dice, intenten fundar un sindicato libre en Madrid o un nuevo partido político. Ofende ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Millones de trabajadores en Europa simplemente no tienen ni trabajo y mendigan trabajos precarios y semiesclavos. Y le digo, bueno, ¿dices partido nuevo como Podemos o como Vox? ¿O más nuevo? Solo en 2024 se fundaron 16 nuevos partidos políticos, Libertis Statuts, Genera Plus, BBXYZ de España, Adelante Valladolid, Justitia Europa, Partido Regional Balear, Nosotros Talavera y Comarcas, ISAN, Arapacte Local, Más Progreso, Mallorca Primer, Corriente Revolucionaria de los Trabajadores, Allora, Pardillanos, el Carrequín Euskadi, Soberanía Alimentaria Española y CREE. 16 partidos. Lo intentaron. En sindicatos, a fines de 2023, en Asturias todavía nació Izquierda Sindical Asturiana, antes de ellos apareció Solidaridad de Vox, y constantemente se crean nuevos sindicatos porque no es nada difícil fundar un sindicato. Y le pongo el enlace de www.cuestioneslaborales.es, cómo crear un sindicato en España, pues es muy fácil y se crean constantemente, prácticamente todos los meses. Lo de mendigar trabajos, y eso suena muy impactante, pero en toda Europa hay seguros de desempleo y la tasa de desempleo general es del 5,9% comparado con el 5,1% de China.
O sea que es muy poco más a cambio de no tener una dictadura con campos de concentración, tortura institucionalizada, cero derechos humanos, cero democracia, ejecuciones y con bonitos campos de concentración. No diste una, creo que vas para premio. El resto de tu propaganda, porque hizo varios posts más, por cierto, lo borré, ni te agotes. Felicidades por haber ganado el premio. Fíjate, al final tuve razón y ganaste el premio. Y dice, Denis Schelmer Paredes Cruzado 93-92, la jefa de los bomberos habló diciendo que les quitaron 17 millones de dólares de su presupuesto. No, no es cierto. Se redujo el presupuesto. A ver, respondí, perdón, es que luego se me olvida que respondí. Le digo, vea usted cómo contar mentiras con toda desvergüenza. Sí, el condado de Los Ángeles les bajó el presupuesto de compras de nuevo equipo solamente. Al departamento una reducción total del 2,7%, minúscula. Minúscula en relación de un presupuesto de 950 millones de dólares que tiene el Departamento de Bomberos de California. Al mismo tiempo, la alcaldesa negoció aumentos salariales cada año para todos los bomberos durante los próximos 4 años, y son 3.300 bomberos y no se echó a nadie. Y al mismo tiempo, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó más de 53 millones de dólares en salarios adicionales y 58 millones para camiones nuevos y otras compras, con lo que el presupuesto operativo del departamento aumentó en términos reales más del 7%, como le dije al otro, en 2024. El intento de ocupar el gobierno de los incendios emprendido por Trump, Musk y otros despojos humanos viene a estrellarse en este humilde canal. Pero los datos están ahí, están en Google. Y Edison 6677 dice, mejor siga hablando de sectas religiosas. Y le digo yo, Anónimo Podemero Cabreadito, anotado, porque es cuando yo dije, ¿por qué no? Ni podemos ni sumar, realmente son un compañero. Mira, esto pasa siempre. Los fanáticos religiosos me piden que hable de política. Los fanáticos de derecha me piden que siga yo criticando a la izquierda, pero que no toque a la derecha. Los fanáticos de izquierda me piden que yo siga dándole a la derecha a 2 manos, pero que nunca se me ocurra comentar las barbaridades y atrocidades que se pueden cometer por parte de ciertos grupos de la izquierda. Los que les interesa mucho la política me piden que hable de religión, los religiosos me piden que hable de política, otros me piden que simplemente hable de música y me deje de meter en otras cosas. Son ustedes el motivo principal por el cual voy a seguirlo haciendo, sin cesar todo lo que pueda, metiéndome en todas las cosas que a ustedes les molesten, las que me meta, porque es importante, a ver si se educan un poquito. Y con eso terminan los comentarios solitarios de esta semana. Vamos a estar la próxima semana también aquí, pero vamos a responder un par de cositas adicionales antes de retirarnos a nuestros aposentos. Vamos a dar unos 5 minutos. Dice, ¿cuál es su opinión hoy por hoy de la Iglesia Católica a 60 años de clausura del Concilio Vaticano II? Mi posición, mi opinión ante la Iglesia Católica es exactamente la misma. Todo intento por renovarla es un intento por mantener el poder, la influencia, la riqueza y el predominio en las sociedades en las que está incrustada. Y eso lo hacen todas las religiones. Y todas son igualmente despreciables por lo mismo. El Concilio Vaticano II fue un intento de ayornamiento, se llamó, yo me acuerdo, la puesta al día de la Iglesia, ¿no? Una puesta al día que sugirió Juan XXIII y que luego llevó a cabo de malos modos o de poca intención Pablo VI, ¿no? Pablo VI era lo más reaccionario del mundo. No olvidemos que Pablo VI es el que hace la enciclopedia, la enciclopedia, madre mía, la encíclica Humanae Vitae, condenando la píldora anticonceptiva que se había desarrollado precisamente en los años 60, 50, 60, por allí. Entonces, fue un intento de la Iglesia de tener una cara menos brutal, ¿no? Entre otras cosas, dejó de acusar a los judíos poco tarde, ¿no?, de haber asesinado a Cristo, pero fue la doctrina oficial de la Iglesia Católica desde los inicios del cristianismo hasta 1960.
que los judíos habían matado a Cristo. Luego pregúntate por qué la gente se sentía con todo el derecho del mundo de perseguir a los judíos y quemarlos vivos o meterlos en cámaras de gases. Se es acusado del peor delito imaginable. Trató de, bueno, las mujeres a lo mejor sí tienen algún derecho, pues no muchos, ¿no? Pero tienen alguno. Y empezaron a tratar de aflojar. ¿Por qué? Porque empezaba a ocurrir que la garra de la iglesia sobre muchas sociedades estaba empezando a aflojarse. ¿Y por qué estaba empezando a aflojarse? Lo voy a explicar las veces que sea necesario. Porque empezó a haber abundancia en Europa. Europa era pobre antes de la Segunda Guerra Mundial, tan pobre como cualquier otro país. Algunos países más pobres, Noruega era especialmente pobre, por ejemplo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial apareció la idea del estado de bienestar y los socialdemócratas, estos pesados, que ay, vamos a tener pensiones, ay, vamos a tener sanidad, ay, vamos a tener seguro de desempleo. Y son esas cosas con las que la gente dejó de tener miedo o redujo su miedo, y la reducción del miedo fue directamente proporcional al desinterés por lo que pasaba dentro de las iglesias y por lo que decían los sacerdotes. Y los intentos de la iglesia en varias ocasiones, desde el Concilio Vaticano II, las acciones de Juan Pablo II, la buena carita simpática y amable del Papa Paco, ¿no? De Francisco, que sigue siendo un tipo peligroso. Todo ha sido un intento de que no se pierda el poder que tiene la iglesia, sobre todo en los países poderosos. La iglesia está creciendo en África, por ejemplo, y en Asia, la iglesia católica. En América Latina menos, pero en los países que tienen el poder económico y político en este mundo, pues van en retirada. China nunca lograron entrar, pese a todos los intentos de los jesuitas, que ya comentamos aquí, y en Rusia domina la iglesia ortodoxa. Así que su esperanza es seguir haciendo una Europa cristiana, sin darse cuenta de que esta Europa cristiana es lo que es hoy porque rechazó los valores cristianos, rechazó las ideas de la iglesia cristiana y por el contrario propuso cosas diferentes, que los reyes no tenían el derecho divino, que las mujeres eran iguales, que la democracia era mejor que las monarquías y todas esas cosas a las que siempre se opuso la iglesia católica. Y que la ciencia explicaba la realidad mejor que la religión. Nunca lo han perdonado. Hablar sobre falacias lógicas, podría hablar sobre falacias lógicas porque encuentras miles de sitios web y de buenos videos donde te explican algunas de las principales falacias lógicas. Dios mío, Miguel Cadillo, si tú no eres millonario y dueño de 5 empresas y accionista, por lo menos, de BlackRock, de veras que eres el bufón de Jabba the Hutt. ¿Por qué a los que no son mexicanos también los sacan a México? Porque México los recibe. México, dice Heriberto Lozano, México en un principio había dicho que no iba a aceptar migrantes no mexicanos, al final a Trump no le importó y el gobierno mexicano se dio como siempre. Pese a todo, a toda la retórica, tanto el gobierno de López Obrador como ahora el de Sheinbaum son absolutamente obsequiosos con los Estados Unidos. ¿Por qué pueden entrar legalmente a Estados Unidos otras nacionalidades a través de México? Yo qué sé, pregúntale a Estados Unidos. Ahora está cerrada la frontera, no está entrando nadie. Gente que ya tenía cita para entrar legalmente. O sea, no está cerrada la inmigración ilegal, está cerrada la inmigración a Estados Unidos. Han puesto el cierre total de la frontera sur. Y supongo que de la frontera norte, porque Estados Unidos cree que entran muchos inmigrantes por la frontera norte y muchas drogas por la frontera norte. Porque lo cree, no necesita datos. Muchos de estos inmigrantes ya son carne de cañón del crimen organizado. Sí, van a ser depredados por el crimen organizado. Depredados en todo sentido, quitarles lo que tienen y ofrecerles que sean parte, pues, del ejército del mal. Y es el ejército del mal, no es otra cosa.
Y además lo que va a lograr la derecha mexicana, y esto me va a matar a mí de la risa, digo, de la risa amarga y de la risa absolutamente ácida, es que va a lograr que los mexicanos odien a los inmigrantes que no son mexicanos. Y en vez de solidarizarse con ellos porque sufren lo mismo que sufren los compatriotas mexicanos en Estados Unidos, van a tener su grupo nacional o étnico al cual también pueden odiar para sentirse buenos nazis en estos nuevos tiempos. Y ahí vas a oír a los Verástegis y a su equipo de Worm Tongues diciendo que los inmigrantes salvadoreños que ha echado, o venezolanos que ha echado Trump a México, son los culpables de los problemas de México. No el narcotráfico, no el PRI, el PAN, reconvertidos en Morena, el PRI 2.0, no la corrupción, no el robo descarado de cuanto se hace, no que no paguen impuestos los ricos, no. Los inmigrantes van a tener la culpa de todo, lo vas a saber. Alucinante. ¿Vio la escena de Rudolph Giuliani en Borat 2? No, vi el video cuando salió originalmente, cuando se estaba filmando, no veo Borat 2. No soy muy fan de este comediante, no me entusiasma. Entiendo que hace cosas muy buenas y que a gente le gusta, pero ya a mí no me gusta. TikTok ya no está en la Play Store ni Apple Store en Estados Unidos, qué raro, porque tendría que estar, va a seguirlo estando hasta abril, teóricamente. Emilia Pérez no la he visto. Bueno. Ese mechito me recordó, oye, Trump, y a la mera hora cuando lo tuvo enfrente nada de nada, efectivamente, sí, fue totalmente obsequioso con Trump, y acabó llevándose muy bien con Trump, te lo decía, somos muy buenos amigos. Bueno, pues Marco Rubio es un traidor a la patria, pero no porque no es mexicano. Y si tú crees que Marco Rubio es mexicano, tu desinformación sobre lo que está pasando en Estados Unidos es alarmante, mi querido Juan Camilo Castrillón. Marco Rubio es hijo de emigrantes cubanos, de la primera generación de emigrantes cubanos, que son los llamados gusanos, es decir, los que tenían el dinero en Cuba, y que en 1959-60 se fueron para Miami. No tiene nada que ver con lo de con los emigrantes de después, que fueron, entre otros, muchas personas de izquierda desilusionadas con la traición de la Revolución Cubana, entre ellos todos mis amigos cubanos, salvo uno que sigue en Cuba, pero que puede hacerlo, afortunadamente, porque es muy relevante. Pues con eso terminamos, son las 10:10, ya es tardísimo, y no me queda más que agradecerles que estén aquí. La semana próxima probablemente estaremos con nuestro eurodiputado Jonás Fernández para hablar sobre Europa ante los retos de la derecha, que ahora, encabezada por el absolutamente poco listo Donald Trump, pero empujado por gente como Elon Musk y los tecnobros que quieren crear la tiranía de la tecnoutopía autoritaria, nos plantean a quienes creemos en la democracia, a quienes creemos en la libertad, a quienes creemos en los derechos, y a quienes, como Jonás y yo, somos además socialdemócratas. Mientras tanto, nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves aquí, por supuesto, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.